La historia comienza en la cima de los 9 cielos. Un anciano les informa a todos que ese día el venerable celestial de las 9 hojas demostraría su Dao como santo y ocuparía su lugar por encima de los 9 cielos. La mayoría de los cultivadores estaban presentes para presenciar ese momento, ya que se trataba de un evento histórico. Apenas termina de hablar, llega el momento de la aparición del Venerable Celestial. Entonces nuestro prota atraviesa la gran puerta acompañado por sus esposas. Todas las chicas eran increíblemente hermosas y sensuales, haciendo que muchos cultivadores se llenaran de envidia al pensar que nuestro prota era demasiado presumido. Uno de ellos comenta que realmente tuvo mucha suerte al tener 8 emperatrices tan bellas, cada una más hermosa que la anterior. Un superior les ordena a los jóvenes mostrar respeto, ya que estaban a punto de presenciar algo que quizá nunca volverían a ver en toda su vida. En el pasado, nuestro prota luchó contra la raza de monstruos y destruyó el reino demoníaco. Básicamente, era una existencia invencible. De repente, un portal comienza a formarse en el cielo. Louis sonríe emocionado, ya que finalmente ascendería. Incluso quería ver quién sería capaz de detenerlo. Sin perder tiempo, sale volando hacia el cielo y toda la gente se emociona porque todo estaba por comenzar. Sin embargo, entre las nubes aparece otra figura. Se trataba del venerable celestial Gu-Hun, rodeado por la tribulación eterna, considerada la tribulación número 1 de ese mundo. Los cultivadores seguían confiando completamente en nuestro prota, porque para ellos él era invencible. Louis le pregunta al anciano si quería pelear, y Gu-Hun simplemente le dice que deje de hablar y se apresure. Al instante, nuestro prota libera toda su aura y carga con su máximo poder, provocando una enorme explosión de luz junto con incontables detonaciones. Mientras tanto, sus 8 esposas emperatrices observaban atentamente la batalla. Chulin le comenta a su maestro que habían esperado demasiado tiempo por ese momento. En ese instante, Gu-Hun activa su manipulación temporal, y todos los cultivadores entienden el peligro que se acercaba. Esa técnica permitía que clones viajaran a múltiples líneas temporales para cazar a nuestro prota, porque si él moría en cualquiera de esas líneas, también recibiría un daño fatal en el presente. Louis solo sonríe, ya que había estado esperando que usara esa técnica. Luego deja claro que, sin importar la línea temporal, él seguiría siendo invencible. El anciano lo ataca mientras le dice que deje de decir tonterías, ya que había cazado cada una de sus versiones en todas las líneas temporales y las derrotó una por una. Nuestro prota no podía creer que algo así fuera posible. Entonces el anciano admite que la fuerza de su rival era extraordinaria, pero lamentablemente había sido infectado por el devorador del Dao. Louis se da cuenta de que era verdad y no entiende quién pudo haber conspirado contra él, hasta que una idea cruza por su mente y comienza a sospechar de sus propias esposas. Todas las mujeres estaban riéndose de la situación, y en ese momento él finalmente entiende que ellas eran las únicas capaces de hacer algo así. Gu-Hun lamenta que Louis hubiera caído en la trampa de las mujeres que más amaba, a pesar de haber sido siempre un hombre honorable y leal. Pero ellas responden inmediatamente diciendo que nuestro prota no era más que un tirano que conseguía todo usando la fuerza. Lo llaman demonio e incluso quieren darle el golpe final al verlo derrotado. Después de todo, una vez que él muriera, finalmente serían libres. Nuestro prota se llena de furia, ya que según él siempre las trató bien. De lo contrario, jamás se habrían convertido en emperatrices. El anciano le dice que no pierda la concentración y le lanza un poderoso ataque que lo estrella contra el suelo. Louis sonríe al entender que, sin importar lo que hiciera, iba a morir. Entonces libera todo su poder y declara que, al menos, todos morirían juntos. Huyan les grita a todos que huyan, pero Gu-Hun le pide a nuestro prota que deje de actuar de forma tan patética, porque esa batalla ni siquiera había sido interesante. También admite que derrotar a alguien envenenado no le traería ningún honor. Por eso decide darle otra oportunidad. El anciano crea un portal que absorbe tanto a nuestro prota como a sus 8 esposas. Antes de que desaparezcan, Gu-Hun le dice que vuelva e intente otra vez, esperando no decepcionarlo la próxima vez. El venerable celestial Gu-Hun había activado la técnica de reversión temporal, enviando las almas de Louis y las 8 emperatrices 50 años al pasado. Nuestro prota recupera la conciencia y se pregunta si realmente regresó en el tiempo. En ese momento, una de sus esposas abre la puerta mientras se siente algo mareada. Ella se sorprende al verlo y no puede entender por qué regresó al pasado o si todo había sido solo un sueño. Nuestro prota considera aquello increíble, porque según lo que entendió, sus esposas también habían regresado. En el fondo, le agradece sinceramente al Venerable Celestial Gu-Hun por darle otra oportunidad para escoger su destino. Entonces se quita los zapatos y le ordena a la mujer que le lave los pies. Por un momento piensa que podría matarla de inmediato para vengarse de la traición, pero entiende que a veces la muerte no es el peor castigo. Él sabe que la chica está llena de odio y resentimiento, y decide jugar con eso. Está decidido a mantenerla con vida para que vea con sus propios ojos lo miserables que serán sus vidas sin él. Sin perder tiempo, les dice que no estaban soñando, porque todos realmente habían regresado al pasado. Chulin queda impactada al escucharlo. Nuestro prota explica que todo fue gracias a la técnica de Gu-Hun y que recuerda perfectamente el día de la traición. La chica comienza a sudar frío al no saber cuál será su destino, pero nuestro prota simplemente le dice que desde ese día es libre. Luego toma la tablilla de vida y quema el contrato. De esa forma, ella podría regresar a la mansión. Confundida,
La chica comenta que él tenía 9 vidas y no entiende por qué decidió destruirse desde la primera. Louis deja claro que eso ya no tiene nada que ver con ella y le ordena que se aleje inmediatamente. Chuling obedece, aunque le asegura que incluso si renace, seguirá teniendo una muerte horrible. Ella piensa que posee el cuerpo de espada innato y que, si no fuera por él, habría tenido una vida mucho mejor. Después de decir eso, va a reunirse con su familia. Louis encuentra toda la situación absurda, ya que su exesposa tiene un padre bastardo, una madre descarada y un hermano completamente inútil. Y finalmente ella entenderá dónde está el verdadero infierno. En esta vida, nuestro prota no tendrá piedad con ninguna de ellas. Además, sin la carga de esas 8 mujeres, podrá alcanzar un reino todavía más alto. De repente, alguien destruye la puerta de una patada. Nuestro prota inmediatamente entiende que debe tratarse de Hong Ling. La chica lo llama y le asegura que lo matará. Sin embargo, él la agarra del cuello y le pregunta si de verdad todavía tiene el valor para hacer algo así. Avergonzada, ella le pregunta qué cree que está haciendo. Nuestro prota deja claro que esa idiota va a reparar su puerta o la matará en ese mismo instante. Ella le advierte que no piensa hacerlo, porque quiere estar junto a Boy. Él simplemente le responde que disfrute su vida si tanto desea perseguir a ese tipo. Pero cuando Hong Ling se da cuenta de que realmente podría morir, cambia rápidamente de opinión y acepta reparar la puerta. Por dentro, siente que esto es terrible, porque incluso después de regresar al pasado sigue sin ser rival para él. Nuestro prota arroja a la chica al suelo y le deja claro que si la puerta no está reparada cuando vuelva, sufrirá una muerte dolorosa. Hong Ling señala que en el pasado fueron compañeros y aún así él la trata de esa manera. Pero nuestro prota responde que todo eso quedó atrás y que en esta vida ya no tienen nada que ver el uno con el otro. Después de salir, se encuentra con su maestra. Sulan nota que se trata de él, pero le parece extraño que ahora solo tenga una vida. Algo avergonzado, él responde que no tenía suficiente habilidad y que, para lograr un avance, fusionó sus 9 vidas en una sola. Ella comenta que encontró un método para suprimir el poder lunar del caos. Por eso le pide que trate los acontecimientos del pasado como si no hubieran sido más que un sueño. Sin embargo, también le advierte que algo así no puede volver a suceder. Y si alguna vez vuelve a tener pensamientos traicioneros, será expulsado de la secta. Louis responde que entiende, aunque en el fondo no sabe si ella realmente encontró una solución, porque si él no hubiera transferido el veneno del caos a su propio cuerpo, las cosas se habrían complicado bastante. Luego va a meditar, ya que regresó a la 5ª capa del refinamiento de I. Con un simple movimiento de dedos, invoca su sistema. Nuestro prota se siente aliviado al darse cuenta de que no perdió ese recurso y le pregunta a Cronos, ¿quién es el sistema? ¿Por qué manifestó directamente sobre él la tribulación eterna? El sistema responde que obviamente iba a hacer algo así, porque quiere prepararlo para que se vuelva más fuerte. Louis le agradece, pero le pide que lo deje cultivar en paz de una vez. Mientras tanto, afuera de la entrada principal de la mansión Espada Chu, Chuling finalmente logra subir las escaleras y, completamente agotada, le dice a su familia que ha regresado. Los guardias notan su presencia y le ordenan detenerse, porque no tienen idea de quién es esa mendiga. Ella no entiende qué está pasando y les aclara que no es ninguna mendiga, sino Chuling, la hermana mayor de la familia. Uno de los guardias vuelve a preguntar de dónde salió esa salvaje y cómo se atreve a hacerse pasar por un miembro de la familia. Chuling les pide otra vez que miren bien su rostro, ya que uno de ellos incluso la cargó en brazos cuando era pequeña, así que debería recordarla. Pero el guardia le ordena mantenerse alejada, porque ella no forma parte de la sangre de esa familia. En el fondo, él se pregunta por qué demonios esta chica regresó, si por fin había escapado del infierno y ahora volvió solamente para morir. Ella intenta explicar que, aunque no sea la hija biológica de los líderes de la familia, ellos siempre la amaron como si fuera su verdadera hija. En ese momento, otro cultivador grita que realmente se trata de Chuling y que aparentemente volvió a casa. El primer guardia piensa que esto es terrible, porque ahora todo se arruinó. Sus padres corren hacia ella diciendo que la extrañaron muchísimo. Su madre le pregunta dónde demonios estuvo todo ese tiempo, porque ni siquiera envió una carta y dejó a todos preocupados. Chuling se disculpa y explica que fue secuestrada, pero promete que jamás volverá a abandonarlos. Su supuesto hermano mayor comienza a llorar de felicidad, celebrando que el chivo expiatorio finalmente regresó y que gracias a eso ahora ellos están a salvo. En el primer cielo, donde se encuentra la gran secta Dao, existe el mundo más débil entre los diferentes reinos. Gracias a la experiencia de su vida pasada, nuestro prota solo necesitó 15 días para avanzar desde la 5ª capa hasta la 9ª capa del refinamiento de I. Sin embargo, comienza a toser sangre y no entiende qué está ocurriendo, ya que su I y su núcleo no logran fusionarse en armonía. El sistema detecta entonces un veneno llamado parálisis celestial. Nuestro prota no puede creer semejante locura y de inmediato piensa que fue obra de sus exesposas. Rápidamente entiende que esas mujeres querían asegurarse de que,
incluso teniendo 9 vidas, jamás pudiera volver a levantarse. Pero lo que ellas no saben es que él todavía tiene unas bajo la manga. Cronos le explica que, para neutralizar el veneno, necesita avanzar al reino de formación del núcleo. Entonces a nuestro prota se le ocurre una idea, ya que en el pasado refinó una píldora perfecta de retorno al origen, y si logra tomarla, podrá avanzar de reino. El problema es que esa píldora es absurdamente rara y en su vida pasada terminó entregándosela a Hon Ling, pero ahora deja claro que en esta nueva vida la conservará para él mismo. En ese momento, nota algo extraño. Un ave aparece anunciando que Hon Ling logró alcanzar la perfección en el refinamiento de Yi en apenas un mes y 17 días, rompiendo el récord histórico de refinamiento. Como recompensa, recibió una botella de píldoras de retorno. Lui no esperaba menos de una futura emperatriz, ya que su velocidad de cultivo es aterradora. Entonces salta desde la montaña y le dice al sistema que irá a la tumba del especialista en refinamiento del vacío para recuperar lo que le pertenece. A más de 1000 kilómetros al oeste de la secta existe una antigua tumba. Según la experiencia de Lui, ese lugar solo será descubierto dentro de un mes. Hon Ling llega hasta ese sitio. Los tesoros más valiosos se encuentran dentro de los fragmentos del pergamino celestial y mortal. Ella presume feliz porque en esta nueva vida logró adelantarse a nuestro prota, pero de repente se asusta al leer que llegó demasiado tarde. Hon Ling se irrita al darse cuenta de que fue engañada. En ese momento, varios rayos de luz aparecen a su alrededor y, al entender lo que está pasando, le pide a nuestro prota que la deje salir porque quedó atrapada. 3 días después, finalmente es liberada. Apenas sale, patea la puerta y le ordena a Lui que salga de inmediato. Sin embargo, ella recibe de lleno las palmas celestiales, saliendo disparada varios metros. Nuestro prota observa el rostro completamente derrotado de Hon Ling y le pregunta si sus padres nunca le enseñaron a tocar la puerta antes de entrar. Ella piensa que esto ya se pasó de la raya, porque incluso si muriera afuera, jamás se rendiría ante él. Así que, tratando de comportarse de manera educada, le pide por favor que abra la puerta. Pero nuestro prota simplemente le dice que se largue de una vez. Hon Ling lo acusa de haber tomado la píldora perfecta de retorno al origen de la tumba antigua. Una vez más, recibe el impacto de las palmas celestiales. La chica intenta controlar su enojo para no explotar y vuelve a preguntarle si realmente tomó la píldora de la tumba antigua. Luego se lanza contra él, acusándolo de ser un cobarde por no admitirlo, y asegura que por eso lo matará. En ese momento aparece Sulan, pidiéndole que se calme. Apenas Hon Ling ve que se trata de su maestra, cae sentada al suelo y acusa a Lui de golpearla. Sulan le pregunta a nuestro prota por qué hizo eso. Él responde que esa mocosa entró a su habitación sin tocar la puerta y que no tiene ningún tipo de modales. La mujer no entiende qué está pasando y le pregunta a Hon Ling qué quiere de Lui. La emperatriz de seda responde que él tomó la píldora perfecta de retorno al origen y que, como para él no sirve de nada, quiere hacer un intercambio. Sulan acepta, ya que con el talento de nuestro prota realmente no necesita usar ese tipo de píldora. Incluso le advierte que pueden darle cualquier otra cosa que necesite. Pero nuestro prota se disculpa y les dice que en realidad sí necesita esa píldora. Hon Ling afirma que eso no tiene sentido y le pregunta si de verdad cree que ella no puede condensar un núcleo santo sin usar esa píldora. Entonces nuestro prota muestra el objeto y su maestra le pide que sea un buen chico. Sin embargo, él simplemente se ríe y se traga la píldora frente a ellas. Sulan no puede creer semejante locura. Mientras tanto, la emperatriz de seda se marcha furiosa, prometiendo que encontrará la forma de condensar su núcleo santo solo para restregárselo en la cara. Sulan comenta que incluso entiende que él siga guardando rencor, pero jamás pensó que llegaría a este punto. Mientras tanto, en la mansión espadachú, Chuling prueba la sopa preparada por su madre y le agradece, diciendo que ella trata mejor a las personas que cualquier otra persona. Además, promete que nunca volverá a abandonar a esa familia. Ui le pregunta si realmente habla en serio y si ellos son incluso mejores que sus verdaderos padres biológicos. Chuling responde que esas personas desaparecieron cuando ella nació, así que ni siquiera existe comparación posible. Su madre adoptiva se levanta y le dice que descanse un poco, pero por dentro, la mujer está celebrando, porque con el regreso de la chica ahora están a salvo. Chuling comienza a sentirse extraña y pregunta por qué tiene tanto sueño. Su madre simplemente le dice que duerma. La chica siente que la somnolencia se vuelve cada vez más fuerte. Entonces decide hacer circular el sutra de la gran espada masacre para averiguar qué está ocurriendo, y en ese momento descubre que fue envenenada. De inmediato se pregunta si el veneno estaba en la sopa, pero no puede creerlo, porque la comida fue preparada con las propias manos de su madre. No entiende por qué ella la envenenaría. En ese momento, alguien toca la puerta preguntando si ya se quedó dormida. Rápidamente, Chuling se acuesta y finge estar inconsciente. Entonces la familia entra diciendo que ya pueden comenzar, porque Chuling fue envenenada. Uno de ellos felicita a la madre, diciendo que realmente es una vieja muy astuta. Ella agradece el cumplido y les ordena llevar rápidamente a la chica ante el viejo ancestro. Mientras tanto,
Chuling solo puede llorar por dentro debido a esta traición. Luego cargan su cuerpo hacia el exterior. El señor de la mansión le pregunta a un guardia si ya se encargó de Chuzi. El hombre responde que todo fue resuelto y que no dejaron testigos vivos. El anciano piensa que eso es excelente, ya que un simple sirviente casi arruina todos sus grandes planes. Después se gira hacia su hijo y le explica que, si la chica no hubiera regresado repentinamente para morir, entonces él habría sido el sacrificio de espada. Y le dice que eso debe servirle como lección. Shai responde que entendió la lección y promete que desde ese momento cultivará con más dedicación. Al escuchar toda esa conversación, Chuling finalmente entiende por qué demonios hablaban tanto sobre sacrificios. Y en ese momento se da cuenta de que ella fue criada únicamente para servir como sacrificio. El chico emocionado pregunta si no podría divertirse un poco con la chica antes de que muera de todos modos. Su padre se enfurece inmediatamente, preguntándole qué clase de cosa asquerosa está diciendo. Después de todo, técnicamente ella sigue siendo su hermana, y le ordena no manchar la reputación de la familia. El joven se disculpa diciendo que, hasta donde sabe, Chuling es hija de 2 esclavos muertos y ni siquiera comparte la misma sangre con ellos. Chuling comienza a llorar, porque finalmente descubre que sus verdaderos padres fueron asesinados por esa familia. Entonces Shua le propone al señor de la mansión dejar que su hijo pase media hora a solas con la chica. Pero él se niega rotundamente, porque si el refinamiento de la espada ancestral se retrasa, toda la familia pagará las consecuencias. La dama espada escucha eso llena de indignación. Después de todo, ella trató a esa mujer como si fuera su verdadera madre, y aún así esa misma persona está sugiriendo algo tan cruel. Finalmente, Chuling entiende la verdadera razón por la que nuestro prota nunca le permitió regresar a casa. Entonces recuerda una ocasión en la que le pidió volver porque extrañaba mucho a sus padres. Pero Louis le respondió que esos ancianos ni siquiera eran sus verdaderos padres biológicos y que no entendía por qué tenía tanta prisa por volver. Ella le explica que sus padres adoptivos la trataron mucho mejor de lo que sus verdaderos padres biológicos podrían haberlo hecho jamás, así que él no tiene derecho a hablar de ellos de esa manera. Nuestro prota se disculpa y le asegura que la llevará a casa tan pronto termine de forjar la espada. Carol Chuling se da cuenta de que él está mintiendo, porque no entiende qué clase de espada puede tardar tanto tiempo en completarse. Tiempo después de aquella conversación, ella regresó y encontró la mansión de la familia completamente envuelta en llamas, y desde ese momento culpó a Louis por todo lo que le ocurrió a sus padres. Con esos recuerdos en mente, finalmente entiende que la espada de la que él siempre hablaba era la espada demoníaca que estuvo todo el tiempo en posesión de ella. Mientras tanto, nuestro prota observa todo lo que está ocurriendo a través de su sistema. Cronos comenta que es una pena que Chuling esté inconsciente y no pueda escuchar lo que realmente está diciendo su familia, pero nuestro prota no cree eso. Después de todo, ella regresó desde el reino de la gran emperatriz, así que un veneno tan débil no podría derribarla tan fácilmente. La verdad es que simplemente no tiene el valor para enfrentar la realidad. El sistema le pregunta si piensa salvarla, pero él responde que obviamente no. Solo verla en ese estado ya es suficiente para él. Además, la chica tampoco necesita que alguien venga a salvarla. Finalmente, la familia llega al templo y saluda al ancestro Khan. El anciano observa a Chuling y piensa que es un recipiente excelente. Luego les pide a todos que retrocedan, ya que juntos presenciarán la ceremonia final para completar la espada demoníaca. Dentro del templo, coloca la espada sobre unas llamas ardientes y explica que esa arma contiene más de 30 años de su sangre y sudor, y que ese era el último paso para completarla. Xiang Tian lo felicita diciendo que la espada demoníaca finalmente fue completada y que ahora podrá entrar directamente al reino del alma naciente. Entonces el ancestro les ordena comenzar de inmediato. El señor de la mansión carga a Chuling y dice que ese sacrificio compensará todos los años que la criaron. Después de eso, arroja a la chica hacia las llamas. Sefei piensa que es una verdadera lástima perder a una chica tan hermosa de esa manera. Pero en ese instante, Chuling comienza a reír y lanza su sangre sobre la espada. Xiongjian no entiende qué está pasando. Y en un abrir y cerrar de ojos, la chica aparece convertida en la nueva dueña de la espada demoníaca. Todos quedan confundidos, sin entender cómo eso era posible ni por qué ella no murió. Chuling avanza lentamente hacia el ancestro. El viejo intenta bloquear el ataque, pero su espada no es lo suficientemente fuerte y termina rompiéndose. Como consecuencia, su cabeza sale volando. La chica respira profundamente y declara que una espada demoníaca debe usarse para masacrar demonios. Xiangjian queda aterrorizado por semejante poder y pregunta quién es realmente esa chica. Chuling responde que trató a ese anciano como si fuera su familia más cercana y aún así terminó traicionándola. El hombre inmediatamente le pide regresar a casa, diciendo que ella ahora es demasiado poderosa y que ya no necesitan usarla como sacrificio. Pero Chuling le ordena que se calle, y con un solo movimiento le corta la cabeza. Después gira la mirada hacia su supuesto hermano y lo llama animal. El chico acepta todo y hasta le pide que lo trate como un perro mientras no lo mate. Pero es inútil. Chuling también acaba con él,
porque considera que es peor que un perro. En ese momento, Suyu entra al templo, se queda paralizada del susto y pregunta dónde están todos. Chuling responde que no sabe de quién está hablando. Entonces la mujer grita diciendo que habla de su padre y de su hermano. Molesta, Chuling responde que ella no tiene familia. Y acto seguido también mata a su madre adoptiva, porque desde su punto de vista todos ellos merecen morir. Nuestro prota observa toda la escena desde lejos y piensa que es increíble que su exesposa no dejara ni una sola alma viva dentro de la mansión. Ni siquiera los pollos sobrevivieron. Después de eso, corta la transmisión. El sistema le pregunta si no quiere seguir viendo y le recuerda que un cultivador del reino alma naciente está a punto de llegar a la mansión para matarla. Pero nuestro prota responde que eso le pasa por sus propias acciones. Chuling, después de masacrar a todo ese clan, no puede dejar de llorar porque toda su vida fue una mentira. En ese momento aparece Ligonian. Al ver la situación, piensa que todo es increíble y hasta comienza a babear al darse cuenta de que la espada demoníaca realmente fue forjada con éxito. Entonces prepara un ataque, porque no cree que la espada pueda servirle de mucho a la chica. Sin embargo, justo antes de completar el golpe, nota que Chuling ni siquiera reacciona. El hombre piensa que eso es patético y ataca directamente para matarla. Pero la espada demoníaca responde automáticamente al ataque y lanza al cultivador varios metros lejos, incluso destrozando parte de su ropa con la explosión. Ligonian mira a Chuling completamente confundido. No entiende cómo una chica en el reino de formación del núcleo puede tener una habilidad tan monstruosa, y comienza a sospechar que ella está ocultando un secreto enorme. Pero Chuling simplemente se levanta y empieza a escapar. Ligonian insiste en que no debería huir, porque solo quiere hablar. Sin embargo, ella ya entendió que estuvo equivocada todo este tiempo y ahora lo único que desea es redimirse. Al día siguiente, la emperatriz de seda vuelve a tocar la puerta de nuestro prota. Como no recibe respuesta, se prepara para destruir todo el lugar de una patada. Pero recuerda que la última vez que hizo eso terminó pagando un precio bastante alto, así que decide contenerse. Entonces grita que logró condensar el núcleo celestial sin necesidad de la píldora. Y además pregunta si un hombre tan mezquino como él saboteó su cultivo a propósito, porque sinceramente no esperaba menos de su parte. El sistema comenta que la chica no deja de insultarlo y pregunta si realmente piensa quedarse de brazos cruzados. Pero Lui explica que selló su audición para concentrarse completamente en el cultivo. Y deja claro que nada en esta vida impedirá que se convierta en santo. En ese momento aparece Zulan, pidiéndole a Hon Ling que deje de gritar. Luego le pregunta qué tiene que ver su núcleo celestial con Lui. Hon Ling responde que en el pasado, cada vez que avanzaba de reino, él le entregaba montañas de tesoros y píldoras mientras decía que haría perfecto cada uno de sus avances. Pero ahora tiene que conseguir todo por su cuenta. El problema es que su verdadero y está completamente desordenado y apenas logró condensar un núcleo celestial. Entonces su maestra le dice que deje de decir tonterías. Después de todo, en el pasado Lui refinó y ajustó incontables veces cada tesoro y cada píldora para ella. Por eso quiere saber si Hon Ling tiene idea de cuánto esfuerzo puso él en todo eso. Y le parece gracioso que espere obtener el mismo resultado intentando hacerlo completamente sola. Hon Ling se queda avergonzada y pregunta si cada vez que lograba avanzar de reino era gracias a los incontables experimentos de nuestro prota. Zulan le dice que recuerde cómo él la ayudó desde que era pequeña y le pregunta si de verdad todavía no entiende eso. Por esa razón, le ordena disculparse inmediatamente. Pero Hon Ling se niega, acusando a nuestro prota de haberla separado de Booy y de causar indirectamente su muerte, y por eso asegura que jamás lo perdonará. Su maestra responde que está bien, pero le ordena ir a la montaña trasera para reflexionar sobre sus acciones. Además, hasta que entienda su error, no podrá salir de allí sin permiso. Hon Ling simplemente obedece y se marcha. Mientras tanto, Chuling continúa su viaje y se siente feliz porque finalmente llegó a la gran secta Dao. Una chica la ve acercarse, y Chuling cae al suelo mientras pronuncia el nombre de Lui. En ese mismo instante aparece Li Hyun, disculpándose porque lleva bastante tiempo persiguiendo a esa mujer. También deja claro que no tiene intención de ofender a la gran secta Dao y que por eso se la llevará inmediatamente. Sin embargo, uno de los guardias desenvaina su espada y le dice que espere, ya que la chica mencionó a alguien de la secta. Por eso necesitan confirmar si realmente conoce a nuestro prota. Entonces el guardia ordena que no permitan que el hombre se la lleve hasta que regrese con una respuesta. La joven va hasta el pico Orquídea Blanca, donde se encuentran los aposentos de Lui. Allí informa que afuera hay una mujer llamada Chuling, gravemente herida y perseguida, y pregunta si él la conoce. Pero nuestro prota responde que no sabe quién es esa persona. El sistema le pregunta si de verdad piensa dejarla morir. Lui recuerda la traición que sufrió en el pasado. Además, tampoco cree que su exesposa vaya a morir tan fácilmente. La mujer vuelve entonces hacia la entrada y les informa que, efectivamente, el discípulo de la secta no conoce a la chica herida. Li Hyun les agradece y comenta que esperaba eso de una secta justa, porque una facción recta jamás se relacionaría con un demonio. Luego se prepara para llevarse a Chuling,
diciendo que no quiere ver el nombre de la honorable secta manchado por alguien así. Pero en ese instante su brazo queda completamente congelado. El hombre mira hacia arriba preguntando quién hizo eso. Entonces aparece Inculan volando y le ordena detenerse de inmediato. Los cultivadores saludan respetuosamente a la maestra Marsal. Ella deja claro que no permitirá que se lleven a Chuling. Li Hyun se molesta y pregunta si la magnífica gran secta Dao realmente piensa romper su propia palabra, porque eso no parece el comportamiento de una secta justa. Uno de los guardias le ordena callarse o descubrirá que tan afiladas son sus espadas. Pero él no se intimida y responde que su propia espada tampoco es débil, aunque al final ni siquiera resulta divertido. Con un solo movimiento, Inculan congela completamente al sujeto sin darle tiempo ni de reaccionar. Luego ordena que se encarguen del cadáver, porque ella llevará a Chuling de regreso a la secta. Una vez dentro, una de las sanadoras observa el estado de la chica y pregunta cómo terminó tan gravemente herida. Sulan comenta que, sinceramente, la joven ya debería estar muerta, y considera increíble la fuerza de voluntad que posee. La sanadora le dice que no se preocupe, porque mientras siga respirando todavía puede salvarla. Tiempo después, Chuling despierta llamando al joven maestro. Al ver a Sulan a su lado, le pregunta dónde está él. Ella responde que Louis sigue en cultivo aislado y que por ahora no puede salir. Chuling asume que nuestro prota fue quien pidió que la salvaran. Por eso le agradece a Sulan, aunque dice que todavía necesita ver al joven maestro. Sulan le pide que no se apresure, porque primero debe recuperarse de sus heridas. Y tal vez, para cuando se recupere, él ya habrá salido de su aislamiento. Sin embargo, Chuling sigue inquieta, porque quiere disculparse por todo el malentendido de todos esos años. Ahora entiende que nuestro prota nunca intentó poseerla y que en realidad siempre estuvo protegiéndola, incluso cuando ella no se daba cuenta. Además, cree que todas las hermanas lo malinterpretaron. La sanadora, al escuchar toda esa conversación, se pone extremadamente nerviosa, porque si entendió bien, parece que están hablando de algo bastante pervertido. Sulan nota que la sanadora está escuchando todo y le ordena salir por un momento, ya que hay cosas privadas que necesitan hablar. La mujer responde que está bien y les pide que conversen con tranquilidad. Entonces Sulan le pide a su discípula que no la llame hermana, sino señor, para evitar problemas. La sanadora, llena de curiosidad, regresa intentando escuchar otra vez. Pero la señor se da cuenta inmediatamente y coloca una barrera protectora que le impide escuchar absolutamente cualquier cosa. Eso deja a la sanadora completamente furiosa, porque cada vez siente más curiosidad por ese supuesto chisme pervertido. Mucho tiempo después, Louis se estira tranquilamente. El sistema le comenta que Chuling lleva muchísimo tiempo sentada afuera y le pregunta si no sería buena idea verla aunque sea un momento. Pero nuestro prota responde que obviamente no, especialmente porque todavía no olvida todo lo que esa mujer le hizo en su vida pasada. Y además llegó a la conclusión de que las mujeres solo sirven para ralentizar su velocidad de cultivo. Por eso, en esta nueva vida, nada será más importante que cultivar. Mientras tanto, Chuling sigue esperando pacientemente mientras piensa que, si persevera lo suficiente, algún día él terminará perdonándola. Ahora, un poco sobre la gran secta Dao. La secta posee 9 picos principales y 72 picos secundarios. Entre ellos se encuentran el pico orquídea blanca y el pico brillo escarlata. En este momento, Hon Ling continúa practicando su esgrima, y cerca del lugar, Wu Wang observa admirado toda su belleza. Sin embargo, la chica nota su presencia y lanza su espada contra la roca mientras pregunta quién demonios es él. El joven se presenta como el discípulo más antiguo del pico brillo escarlata. Hon Ling recuerda que en el futuro este tipo logró ascender hasta el 8º cielo y murió luchando durante la oscura calamidad, así que sería justo considerarlo un héroe. Además, el chico rechazó la posición de hijo sagrado y aún así terminó convirtiéndose en el hijo sagrado de la gran secta Dao. Wu Wang le explica que estuvo observando sus técnicas y notó que sus movimientos eran precisos y que el flujo de su energía era muy estable, y justamente por eso quería pedirle algunos consejos. Hon Ling se ríe y asegura que él no tiene absolutamente ninguna posibilidad contra ella. Wu Wang no soporta escuchar esas palabras, porque ella ni siquiera es mayor que él y aún así habla con una arrogancia enorme. Por eso le dice que el resultado solo se sabrá después de pelear. En ese mismo instante, Hon Ling aparece frente a él y le dice que primero desafíe a Louis, y que si logra vencerlo, entonces podrá enfrentarse a ella. Wu Wang pregunta quién demonios es ese tal Louis. Además, como no tiene ningún problema personal con él, no entiende por qué tendría que desafiarlo. Hon Ling le explica que justamente por culpa de ese sujeto fue castigada por su maestra y enviada al pico brillo escarlata. El chico pide más detalles y quiere saber exactamente qué fue lo que nuestro prota le hizo. Entonces la emperatriz de seda comienza a contarle toda la historia desde el día en que destruyó la puerta de Louis. Media hora después, Wu Wang está tan furioso que siente la sangre hirviendo. No entiende cómo alguien así puede ser llamado señor. Por eso se marcha inmediatamente, ya que lleno de rabia quiere derrotar a nuestro prota y obligarlo a disculparse. Hon Ling le pide que espere, porque no es rival para Louis. Pero Wu Wang responde que está decidido, y que si no le da una lección a ese tipo,
no merece el título de hermano mayor. Tiempo después, Lui escucha que alguien toca la puerta y pregunta quién demonios está afuera. Wu Wang se presenta, y nuestro prota inmediatamente recuerda quién es ese mocoso. Sin embargo, no entiende por qué está allí, ya que en su vida pasada su primer encuentro debió ocurrir durante el torneo donde Lui terminó campeón y Wu Wang quedó en segundo lugar. Pensando en eso, abre la puerta y pregunta qué quiere el hermano mayor del Pico Escarlata. El chico se sorprende, porque aparentemente Lui ya conoce su historia. Nuestro prota responde que obviamente la conoce, ya que Wu Wang logró condensar un núcleo celestial en apenas 2 meses y 12 días, algo realmente impresionante. Wu Wang entra a la casa y aclara que en realidad tardó 2 meses y 10 días, porque terminó atascándose un poco al final. Entonces nuestro prota vuelve a felicitarlo, diciendo que definitivamente es un señor extraordinario. Wu Wang deja claro que vino para desafiarlo y por eso le pide que borre esa sonrisa de su cara. Lui responde que no hay problema, porque de todas formas ya estaba aburrido. Los dos salen afuera y nuestro prota nota que el muchacho se lanza al combate de manera demasiado imprudente, pero como sabe que tiene potencial, decide darle algunos consejos mientras pelean. Lui esquiva el ataque sin siquiera mostrar una reacción y prepara un golpe. Incluso se disculpa de antemano por la ofensa. Wu Wang intenta bloquear, pero inmediatamente entiende que la situación es terrible. Nuestro prota, sabiendo perfectamente lo que haría, sonríe y aparece detrás del chico. Luego le da una patada que lo manda al suelo como un saco de papas. Lui le pregunta si eso ya no es suficiente, pero el muchacho pide otra pelea y esta vez utiliza el arte de la espada brillo escarlata. Ataca lleno de confianza, creyendo que ahora será imposible esquivarlo. Sin embargo, nuestro prota se mueve a una velocidad absurda, dejando al chico todavía más impactado. Entonces, cuando un golpe se dirige hacia él, Lui abre la mano y dice que solo mostrará esto una vez. Luego lo agarra de la ropa y lo lanza hasta el otro lado de la arena. Wu Wang logra estabilizarse clavando su espada en el suelo. Entonces nuestro prota le pregunta si todavía quiere continuar. El chico responde que ya entendió que la fuerza de su rival es superior, pero cree que su comprensión es mejor. Lui no entiende exactamente a qué se refiere. Entonces Wu Wang explica que logró comprender el concepto de la segunda forma del arte de la espada escarlata, y diciendo eso, desata otro ataque poderoso. Nuestro prota admite que realmente posee una comprensión impresionante, pero con un simple movimiento de brazo destruye completamente el ataque. El senior ya no sabe ni cómo reaccionar ante semejante diferencia. Entonces Lui le pide amablemente terminar la pelea. El chico se rinde inmediatamente, porque la diferencia de poder es demasiado absurda. Además, está convencido de que nuestro prota llegará mucho más lejos de lo que él jamás podría alcanzar. Lui le dice que se calme y que, si alguien pregunta, diga que pelearon durante 10 rondas y que perdió apenas por poco. Wu Wang piensa que eso es increíble y le asegura que recordará este favor. Después de despedirse, se marcha del lugar. En ese momento aparece Chuling, pensando que es increíble que Lui finalmente haya salido. Pero apenas nuestro prota la ve, entra nuevamente a su casa y le cierra la puerta en la cara casi al instante. Ella se arrodilla y pregunta por qué volvió a cerrarle la puerta otra vez. Wu Wang observa toda la escena y le advierte que una mujer debe tener dignidad. Además, le dice que el mar está lleno de peces y no entiende por qué insiste tanto con ese hombre. Pero Chuling ni siquiera le presta atención y sigue rogándole a Lui que abra la puerta. Wu Wang decide marcharse, porque aunque la chica es muy hermosa, parece completamente ciega. Después de todo, él mismo se considera bastante guapo y aún así fue totalmente ignorado. Mientras tanto, Hon Ling continúa entrenando con la espada. Entonces Wu Wang aparece y le dice que perdió el duelo. Ella responde que ya esperaba ese resultado. Sin embargo, el chico le revela que encontró a nuestro prota bastante amable y muy diferente del monstruo que ella describió. Hon Ling se ríe y le dice que quizás sea amable con otros hombres, pero con las mujeres es completamente distinto. Wu Wang piensa un momento y comenta que en realidad vio a una chica arrodillada frente a su puerta mientras Lui se negaba a abrirle. Eso le parece extraño a Hon Ling, así que pregunta cuál era el nombre de la chica. El senior responde que aparentemente se llama Chuling y que además es muy hermosa. Hon Ling se da cuenta de que esa mujer también regresó al pasado y comienza a sentirse inquieta. Aunque intenta convencerse de que no está celosa, Wu Wang no puede creer lo que está viendo, porque aparentemente Chuling también es una de las mujeres de Lui. De todas formas, le recuerda que cumplió su promesa y por eso ahora quiere enfrentarse a ella. Hon Ling responde que él ni siquiera logró derrotar a nuestro prota, pero Wu Wang no le da importancia, porque solo desafió a Lui por culpa de ella y ahora debe asumir las consecuencias. Hon Ling acepta el duelo y ataca sin la menor piedad, asegurando que ella no se contendrá como si lo hizo Lui. Las explosiones de la batalla podían verse incluso desde muy lejos, y una hora después, Wu Wang termina completamente golpeado. Entonces Hon Ling le dice que ya se largue y deje de interrumpir su cultivo. Wu Wang empieza a llorar porque no entiende qué les pasa a las personas del pico orquídea blanca. Según él, cada uno parece más cruel que el anterior. Mientras tanto, Hon Ling se queda pensativa intentando entender por qué Chuling regresó, y al final decide volver,
porque necesita comprobar todo eso con sus propios ojos. La espadachina sigue sentada frente a la puerta, repitiendo una y otra vez cuánto se equivocó, pero después de tanto tiempo termina desmayándose por el agotamiento. En ese momento, la puerta finalmente se abre. Ella se levanta de inmediato preguntando por él, pero rápidamente se da cuenta de que Louis ya desapareció sin dejar rastro. Justo entonces aparece Hon Ling diciendo que Louis ni siquiera está allí, así que no entiende por qué sigue arrodillada frente a la puerta. Llorando, Chuling responde que no le importa, y que seguirá arrodillada hasta que él regrese. La emperatriz le dice que ya se levante, porque todos los cultivadores deberían tener dignidad. Además, tampoco entiende por qué se humilla tanto por él. Chuling responde que estuvo equivocado, y como fue responsable de envenenar al joven maestro con el veneno de parálisis celestial, considera que ese es el castigo que merece. Justo después aparece Sulan diciendo que todo eso quedó en el pasado y que deberían empezar de nuevo desde este momento. Por esa razón, no debería culparse tanto. Pero Chuling responde que ese no es el verdadero problema. El veneno de parálisis celestial no puede ser eliminado. Así que Louis tendrá que cargar con él para siempre porque no existe una cura. Hon Ling se sorprende al escuchar eso y dice que no lo sabía. Eso significa que el veneno volvió a atacar incluso en esta nueva vida. Entonces Chuling explica que nuestro prota no rechazó la píldora de retorno por egoísmo, sino porque el veneno volvió a activarse y drenó la mitad de su fuerza. La emperatriz de Seda inmediatamente se disculpa con Sulan, y la mujer comenta que aparentemente todas ellas malinterpretaron todo durante todo este tiempo. Además, ya no tienen idea de dónde se encuentra Louis. Mientras tanto, en la montaña detrás de la gran secta Dao, nuestro prota observa a las tres mujeres a través del sistema. Cronos comenta que todas siguen esperando su regreso, pero Louis responde que pueden seguir esperando todo lo que quieran, porque él finalmente entendió una cosa sobre las mujeres, no son más que obstáculos en su camino hacia el Dao. Cronos le pregunta cuánto tiempo piensa quedarse escondido en ese lugar. Sin embargo, nuestro prota simplemente apaga el sistema y responde que no regresará hasta alcanzar la 13ª capa de formación, ya que necesita obtener la calificación necesaria para entrar al pabellón del tesoro. 3 meses después, se anuncia que todos los maestros de pico deben llevar a los discípulos de la generación 92 al Gran Plateau. Nuestro prota sigue el camino tranquilamente hasta que nota algo abajo. Las tres chicas también están volando hacia el lugar. En ese mismo instante, Chuling siente su presencia, y de inmediato las dos exesposas vuelan hacia él mientras le piden disculpas por todo lo que hicieron. Incluso Sulan le pide que espere un momento. Mientras todo eso ocurre, los demás cultivadores observan completamente sorprendidos como tres bellezas persiguen a un hombre para disculparse con él, y para ellos eso es algo impactante. Después de todo, la mayoría son simples arrastrados viendo semejante escena. Nuestro prota simplemente les dice que desaparezcan de una vez. Y eso deja todavía más impactados a todos los hombres, porque Louis mandó a 3 diosas a perderse sin siquiera pestañear. Hon Ling simplemente obedece, porque no quiere seguir molestándolo. Sulan también se retira, ya completamente agotada. En cambio, Chuling sigue suplicándole que espere. Los cultivadores hombres, viendo toda la escena, comienzan a alabar a nuestro prota como si fuera un verdadero héroe. Incluso le piden que acepte la reverencia de todos los imp del lugar como el gran salvador. Entonces el anciano ordena silencio, porque están a punto de escuchar el discurso del vicemaestro de la secta. Xiao Hao se presenta y comienza diciendo que el gran Dao es inmenso y majestuoso, que los humanos mantienen el orden moral, mientras que los fantasmas confunden el corazón y los demonios vagan libremente. Nuestro prota empieza a sentir sueño de escuchar tanto discurso aburrido, y piensa que el tono sigue siendo igual de burocrático que en su vida pasada. El anciano finalmente informa que el torneo tendrá un formato de eliminación directa. Todos deberán luchar con todo lo que tienen, y cualquier acto cobarde no será tolerado. Con eso, el torneo número 90 de los discípulos externos comienza oficialmente. Hon Ling es la primera en entrar a la arena, y todos quedan completamente hipnotizados por su belleza abrumadora. Sin embargo, ella nota que Louis ni siquiera está mirando en su dirección. Eso la llena de furia y derrota a su oponente con un solo golpe. El vice líder anuncia a la ganadora. La siguiente en entrar es Chuling, quien todavía intenta llamar la atención de nuestro prota diciendo que incluso se unió a su secta, pero al no recibir respuesta, termina llorando. Todos los presentes no pueden creer que una mujer tan hermosa esté llorando así por un hombre, y consideran toda la situación completamente absurda. Chuling se coloca frente a su oponente. Entonces Xiao Yan le pregunta por qué persigue de esa manera a un junior incluso mientras se humilla sola, y además dice que está dejando mal paradas a todas las cultivadoras. Chuling le agradece la preocupación, pero responde que hace todo eso porque ella quiere, ya que el joven maestro es más importante para ella que el propio Dao de la espada. La chica se enfurece muchísimo al escuchar semejante tontería, y deja claro que la hará entrar en razón a golpes. Las dos comienzan a pelear. Mientras tanto, la sanadora observa todo el caos y piensa que Louis sí es bastante atractivo, pero sinceramente cree que en la secta existen al menos 10 hombres más guapos que él, así que no entiende cómo logró enamorar tan profundamente a Chuling, porque para ella simplemente no tiene sentido. Xiao Yan le grita a Chuling que despierte de una vez,
y también le advierte que no la culpe si deja de contenerse. Pero la espadachina, cansada de escuchar tanta charla inútil, destruye instantáneamente todas las ilusiones de su rival, y termina colocando su espada sobre el cuello de la chica. Luego le agradece por la preocupación, pero le dice que se calle. Con eso, Chulin gana la batalla. Después mira directamente hacia nuestro prota y le dice que ganó, pero él ni siquiera le presta atención. Entonces todos comienzan a criticarlo diciendo que ese tipo no sabe tratar a una dama con un mínimo de delicadeza. Finalmente, Louis sube a la arena porque llegó su turno de pelear, y su oponente es Wing. La multitud empieza a gritarle que aplaste a nuestro prota sin misericordia, porque quieren que las hermanas cultivadoras vean de una vez lo basura que supuestamente es ese sujeto. Louis encuentra extraña la situación porque no recuerda en absoluto el nombre de su oponente. Sin embargo, el sujeto se lanza directamente contra él sin siquiera avisar, ya que quiere darle una lección delante de todos. Pero nuestro prota simplemente utiliza el puño de los dioses. El golpe envía al lunático volando por los aires como si fuera una cucaracha mareada. El vicemaestro observa la escena y comenta que esta generación posee demasiados talentos impresionantes. Y menciona especialmente al pico orquídea blanca, porque jamás imaginó que la maestra de ese pico pudiera formar discípulos tan poderosos. Sin embargo, también lamenta que, pese a su talento, todos sean demasiado intensos. Incluso cree que si las dos chicas terminan enfrentándose a Louis, ni siquiera serán capaces de pelear normalmente. Luego mira hacia un lado y nota que incluso la poderosa Zulan tiene los ojos puestos sobre nuestro prota, y piensa que aquello ya es demasiado exagerado. Hasta bromea diciendo que, si las cosas siguen así, la gran secta Dao terminará convirtiéndose en la secta de la unión de los placeres. Las siguientes rondas resultan bastante sencillas para Louis, y consigue la victoria sin ninguna dificultad. Poco después, se anuncia el combate entre nuestro prota y Humin, del pico buscador del Dao. El hombre concentra su I y se lanza directamente al ataque, pero Louis da un salto hacia atrás y destruye la técnica de un solo puñetazo. La poderosa energía se rompe como si fuera cristal. Humin cae al suelo completamente impactado, y termina rindiéndose porque sabe que no tiene la más mínima posibilidad de ganar. Tiempo después llega el turno del combate contra Hon Ling. La chica admite que ya sabe que no puede derrotarlo, así que solo le pide una cosa, que no le golpee la cara. Nuestro prota muestra una enorme sonrisa, y acto seguido lanza su I directamente hacia su rostro. Hon Ling grita indignada porque acababa de pedirle exactamente lo contrario. Entonces decide luchar seriamente. Carga todo su poder y utiliza la técnica puño divino intrépido. Louis simplemente levanta una mano y responde con el golpe más débil que posee. Aún así, eso es suficiente para destruir toda la energía de Hon Ling y lanzarla fuera de la arena. Mientras se acerca, los espectadores comienzan a gritar. Muchos incluso preguntan si acaso Louis no siente ningún interés por las mujeres. Hon Ling se niega a aceptar la derrota y deja claro que todavía no ha terminado. Con la victoria de nuestro prota, los cultivadores quedan completamente confundidos. Después de todo, según los rumores, Louis era un tipo despreciable, pero viendo cómo lo perseguían tantas mujeres, algunos empiezan a pensar que los hombres que andan solos también deberían aprender a protegerse. Más tarde llega el combate contra Wu Wan. El joven comenta que corrigió muchos de sus defectos, aunque sigue creyendo que todavía no puede compararse con Louis. Nuestro prota piensa que es admirable reconocer las propias debilidades y tener el valor de mejorar, porque ese es precisamente el verdadero camino del cultivo. Wu Wan admite que esas palabras tienen mucho sentido, pero también siente curiosidad por algo. Quiere saber por qué Louis es tan despiadado con las hermanas menores de la secta. Nuestro prota responde que no tiene ninguna obligación de explicarlo, y le dice que ataque de una vez. Sin otra opción, Wu Wang obedece, liberando todas sus cuchillas de y al mismo tiempo, pero Louis libera su aura espada, y destruye el ataque como si estuviera rompiendo un juguete. Wu Wang queda aterrado al sentir semejante poder. Entonces nuestro prota le pregunta si todavía quiere continuar. El muchacho clava su espada en el suelo y admite la derrota, porque sabe perfectamente que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Louis le agradece por el combate, y todos los espectadores quedan completamente sorprendidos. Uno de los maestros comenta que la maestra de Louis no es especialista en espada, por lo tanto, cree que el muchacho debería ser entrenado por él. Otro maestro responde que eso es absurdo, porque él es mucho más fuerte y debería ser quien lo instruya. Finalmente, un anciano interviene diciendo que ni siquiera se siente digno de enseñarle, y que incluso le gustaría consultar con su propio maestro sobre el asunto. En ese momento, Zulan, que había estado escuchando toda la conversación, se acerca al grupo, y les recuerda que Louis es su discípulo. Además, considera bastante irrespetuoso todo lo que están diciendo. Los maestros se disculpan rápidamente, asegurando que no era su intención faltar al respeto. Sin embargo, siguen queriendo negociar. Después de todo, cada uno pertenece a un pico diferente y puede ofrecer grandes beneficios a cambio de Louis. Incluso comentan que ella podría recibir muchos regalos si acepta el trato, pero Zulan rechaza la propuesta de inmediato, dejando claro que nuestro prota no será entregado a nadie, y que no hay absolutamente nada que negociar. Louis observa toda la escena desde la distancia y le parece extraña la actitud de su maestra, porque, desde su punto de vista, aquello no tiene sentido. Le resulta raro que Zulan no tema que algún día él traicione a la secta o incluso intente matarla. De hecho, cree que ella debería estar buscando la manera de eliminarlo cuanto antes.
En ese instante, una voz resuena desde el cielo. Alguien declara que se llevará a Lui consigo. Sulan levanta la vista y ve a un cultivador volando sobre la arena. Se trata de Yanja, el venerable de la espada de guerra. Todos los mayores presentes lo saludan respetuosamente. Nuestro prota también lo saluda, sorprendido de que incluso un anciano supremo del reino de integración haya aparecido para disputarse su talento. Pero las sorpresas no terminan allí. Poco después aparece otro anciano, asegurando que el estilo de espada de Lui encaja mucho mejor con el suyo. Y casi de inmediato llega un tercer anciano, convencido de que nuestro prota es aún más adecuado para heredar sus técnicas. Sulan queda intimidada al ver aparecer a tantas figuras importantes, y les recuerda que, según las reglas de la secta, los discípulos solo pueden ser elegidos cuando ingresan por primera vez. Por eso considera inapropiado intentar arrebatárselo ahora solo porque descubrieron su talento. Yan J responde que ella ni siquiera es una cultivadora especializada en espada, y por eso quiere saber cómo piensa enseñarle técnicas avanzadas de ese camino. Sulan replica inmediatamente que eso no les da ningún derecho a intentar robarle a su discípulo. El anciano entiende perfectamente la terquedad de Sulan y decide escuchar directamente la opinión de Lui. Por eso le pregunta qué es lo que realmente quiere hacer, y le pide una respuesta clara sobre si está dispuesto a abandonar el pico orquídea blanca para entrenar bajo la guía de un cultivador de espada. Las tres mujeres se preocupan de inmediato, porque si él acepta irse, significaría que desde ese momento ya no tendría ninguna relación con él. Nuestro prota piensa que toda la situación es bastante interesante, y sin pensarlo dos veces responde que, por supuesto, está dispuesto a irse. El anciano estalla en carcajadas, y como nadie presenta objeciones, asegura que hablará personalmente con el maestro de secta para que tome la decisión final. Después de eso, todos se retiran. Hon Ling, preocupada por este nuevo problema, le pregunta a su maestra qué van a hacer. Sulan, completamente molesta, deja claro que mientras ella siga allí nadie le quitará a Lui. Y como todos están recurriendo a los maestros de la secta para resolver el asunto, ella piensa hacer exactamente lo mismo. Mientras tanto, el vice-líder anuncia que el torneo todavía no ha terminado, y por esa razón los combates deben continuar. Entonces anuncia que la semifinal será entre Waon y Chuling, lo que básicamente significa un enfrentamiento entre dos grandes bellezas. La espadachina le pide a su rival que haga el primer movimiento. Después de todo, está completamente convencida de que la victoria será suya. Mientras tanto, en la residencia del maestro de la secta, todos los ancianos intentan convencerlo de que les permita quedarse con Lui. No pueden aceptar que un talento tan prometedor permanezca en manos que ellos consideran demasiado débiles. Incluso llegan al punto de inclinarse y suplicar por ello. Chon les pide que se tranquilicen porque están armando un verdadero caos. Los tres ancianos se disculpan, pero cuando el gran maestro posa su mirada sobre Sulan, su expresión cambia por completo. Se pone visiblemente feliz al verla después de un año entero. Los demás no pueden creer semejante reacción, aunque Sulan parece haber esperado algo así desde el principio. Ella lo saluda respetuosamente, y el anciano le pide que lo llame hermano mayor, porque no quiere que sea tan formal con él, pero Sulan se niega. Explica que las reglas de la secta existen por una razón y que la etiqueta debe mantenerse. Chon Fon responde que no le importa demasiado cómo lo llamen. Sin embargo, quiere saber qué piensa ella sobre toda la discusión. Sulan deja claro que no permitirá que Lui abandone el pico orquídea blanca, porque eso violaría las normas y tradiciones que siempre ha seguido la secta. Xiao Jing comenta que ella es una cultivadora especializada en hechizos, y que no debería arruinar el futuro de un discípulo únicamente por terquedad. Pero Sulan responde que ella enseña tanto hechizos como técnicas de espada, y si los ancianos continúan subestimándola, entonces los desafía a un duelo de espada. Si ella gana, Lui seguirá donde está. El anciano acepta sin problemas, y para no aprovecharse de ella, decide sellar su propio reino de cultivo para igualar el suyo. De esa forma la pelea se decidirá únicamente por habilidad con la espada, pero si pierde, tendrá que permitir que nuestro prota decida por sí mismo. Sulan se mueve de inmediato y le ordena seguirla al cielo. El anciano vuela tras ella. Después de todo, por conseguir un sucesor digno, no le importa que lo acusen de intimidar a una cultivadora más joven. El maestro de secta le recuerda a Xiao Jing que no lastime a la joven hermana de cultivo. Sulan adopta una postura de combate y libera una poderosa aura de espada. Y en ese mismo instante, las dos exesposas de nuestro prota observan la escena, porque reconocen inmediatamente aquella técnica. Se trata de la espada divina lunar. El anciano se queda atónito y pregunta cómo es posible que ella pueda utilizar algo así, pero Sulan simplemente le dice que tenga cuidado, y lanza su ataque sin mostrar la menor compasión. El anciano también invoca su espada, y decide dejar de contenerse. Las dos técnicas chocan violentamente en el aire. Sin embargo, su ataque resulta insuficiente. Su espada se rompe en pedazos y él también recibe daños durante el impacto. La derrota es total. Después de eso, Sulan mira al siguiente anciano marcial y le indica que se acerque si también quiere intentarlo, pero Yang Jie interviene diciendo que ya es suficiente. Lo que ella acaba de demostrar prueba que posee la capacidad necesaria para enseñar a Lui. Por lo tanto, no tiene sentido intentar arrebatárselo. Quan también está de acuerdo con esa opinión. Sulan les agradece a ambos, luego regresa al suelo. El maestro de secta le pregunta si todo está bien, y además comenta que la técnica de espada que utilizó le resultó extraña,
porque no pertenece a la gran secta Dao. Zulan responde que efectivamente no proviene de la secta y que la aprendió por pura casualidad. El anciano, todavía emocionado por verla después de tanto tiempo, le comenta que posee varios manuales raros guardados en la biblioteca y la invita a estudiarlos, ya que parece tan dedicada al camino de la espada. Pero ella se disculpa y responde que, en realidad, no le gustan las técnicas de espada. Mientras tanto, en el torneo finalmente llega la pelea entre Chuling y Lui. Chuling le dedica una sonrisa apenas entra a la arena, pero poco después se asusta, porque siente algo extraño proveniente de él. Los espectadores también lo notan, y quedan impactados al percibir una intención asesina extremadamente intensa, tanto que les cuesta creer que realmente quiera matar a Chuling. Todos comienzan a animar a la espadachina para que gane, pero para sorpresa de todos, ella cae de rodillas frente a él, y le dice que haga lo que considere necesario. Nuestro prota no entiende a qué se refiere con esas palabras. Los cultivadores presentes tampoco entienden nada. Piensan que toda la situación es una completa locura, porque no tienen idea de cuánto le debe Chuling a nuestro prota, o si en realidad está 1000 veces más obsesionada con él de lo que ellos imaginaban. Nuestro prota deja las cosas completamente claras. Ya no existe ningún vínculo entre ellos, y como no piensa matarla, lo único que quiere es que se mantenga alejada de él. Chuling rompe en llanto y responde que ya no le importa morir, lo único que desea es permanecer a su lado. Al escuchar eso, nuestro prota le da una bofetada, y por dentro piensa que la situación es terrible, porque esa mujer ya está completamente obsesionada. Poco después anuncian oficialmente el final del combate, y el vencedor es Lui. El vice líder le entrega una ficha especial y le indica que vaya al pabellón del tesoro para reclamar su recompensa. Nuestro prota le agradece, pero justo en ese momento siente una poderosa aura fría acercándose. Se gira de inmediato, imaginando de quién podría tratarse. Era Zulan, y la energía que desprendía era mucho más fuerte que antes. Minlu la observa con curiosidad y pregunta cómo logró derrotar a alguien que estaba varios niveles por encima de ella. Además, siente que siempre ha estado ocultando parte de su verdadero poder. Por eso le exige que explique de una vez qué está pasando. Después de todo, llevan mucho tiempo como hermanas de cultivo. Zulan no sabe qué responder. Entonces Minlu, algo avergonzada, comenta que incluso ha notado que su maestra se ha vuelto mucho más atractiva últimamente, y que ya hasta teme imaginar qué cosas ha estado haciendo a escondidas. Zulan se queda pensativa, y de repente comprende que el veneno Yin del caos se ha manifestado antes de tiempo. Minlu la toca preocupada para comprobar si se encuentra bien, pero Zulan, algo incómoda, responde que sí. Luego desaparece diciendo que tiene un asunto urgente que resolver. Nuestro prota encuentra todo esto bastante interesante, porque logró darse cuenta de que su maestra está sufriendo los efectos del veneno Yin del caos, y espera que pueda neutralizarlo por sus propios medios. Después de eso se dirige al pabellón del tesoro. Allí entrega la ficha que recibió como pase de acceso. El anciano encargado le explica que mientras más alto suba dentro del pabellón, mayor será la calidad de los tesoros. Además, puede elegir 3 tesoros siempre que estén por debajo del 7º piso. Nuestro prota comienza a revisar las opciones. Finalmente se interesa por 3 objetos: la perla del espíritu de madera, la llave de la montaña del cementerio divino, y el horno tesoro de los 9 dragones. Prácticamente esas son sus elecciones definitivas. Sin embargo, se sorprende un poco. La perla y la llave son tesoros valiosos, pero no sabe mucho sobre el horno. El anciano le asegura que tiene usos extraordinarios. Así que nuestro prota recoge todos los objetos y sale del lugar. Poco después comienza a ofrecer uno de ellos a cambio de una fruta alma Yin. Incluso empieza a anunciarlo públicamente por las calles. Se acerca a varios cultivadores explicando que entregará el horno tesoro de los 9 dragones a cambio de una sola fruta alma Yin, pero nadie parece interesado. Uno de ellos incluso le dice que se aparte porque no le interesa en absoluto. Nuestro prota empieza a preocuparse. Parece que no conseguirá vender el objeto tan fácilmente. Entonces se le ocurre una idea brillante. Levanta la voz y anuncia que el horno puede refinar todo tipo de píldoras, que fortalece el cuerpo, que mejora la salud, y además aumenta la vitalidad masculina de forma inmediata. Al escuchar eso, varios hombres se interesan de inmediato. Uno de ellos pregunta qué quiere a cambio. Nuestro prota responde que solo busca una fruta alma Yin, y uno de los presentes acepta el intercambio al instante porque casualmente posee una. Mientras tanto, en la entrada principal de la secta, Chuling continúa esperando. Lleva un paquete entre las manos. Cuando ve aparecer a Lui, corre hacia él y le dice que preparó sus panes de frijol favoritos, pero nuestro prota pasa de largo como si ella no existiera. La ignora por completo. Luego invoca su espada celestial y sale volando. Ahora que tiene los 3 tesoros, por fin puede bajar de la montaña para resolver algunos asuntos pendientes. Mientras se aleja, escucha a Chuling gritando para que espere, pero él solo la llama loca, y desaparece a una velocidad absurda. Al mismo tiempo, en la residencia de Zulan, ella continúa meditando para combatir el veneno. Afuera, Minlu está cada vez más inquieta. No tiene idea de que está ocultando su maestra, y tampoco entiende por qué una energía helada comenzó a extenderse por todo el lugar. En ese momento aparece Hon Lin. Ella pregunta si el veneno lunar de Zulan está atacando otra vez.
porque todavía es demasiado pronto para que ocurra algo así. Minlu admite que no sabe nada sobre ese veneno, y le pide que le explique. Hon Ling le cuenta que el veneno lunar es consecuencia de la constitución especial de Sulan. Puede acumularse sin límite dentro del cuerpo, hasta condensarse en forma líquida, provocando un frío extremo y dolores insoportables. Lo extraño es que normalmente este veneno no debería activarse antes del reino de integración del Dao. Mientras tanto, Sulan también encuentra extraña la situación. Incluso utilizando el sagrado sutra de transformación lunar, no logra disipar completamente el veneno como ocurrió en su vida pasada. Entonces comienza a preguntarse si el verdadero motivo es otro. Quizás todavía no ha logrado liberarse de su dependencia emocional hacia nuestro prota. Mientras las dos jóvenes esperan afuera, Sulan finalmente consigue suprimir el veneno. Poco después entra la sanadora y la felicita por haber alcanzado el reino de integración. Sin embargo, sigue preocupada por ella, así que le pregunta si realmente se encuentra bien. Sulan responde que sí, pero la sanadora detecta inmediatamente algo extraño. Una energía helada ha invadido su cuerpo, su chi y su sangre están debilitados, y aún después de alcanzar el reino de integración, su condición física sigue siendo preocupante. Por eso concluye que no puede estar tan bien como dice. Sulan le pide que no se preocupe, asegura que solo se trata de un pequeño problema, y acto seguido hace la pregunta que más le interesa. ¿Dónde está Lui? Hon Ling comenta que nuestro prota desapareció después de obtener el primer lugar en el torneo, y cree que salió de la secta para ganar experiencia. Entre todas llegan a la conclusión de que probablemente fue a la montaña del cementerio divino. Min lo encuentra muy extraño que las dos sepan exactamente a dónde fue Lui, mientras que ella ni siquiera sabía que ese lugar existía. Sin perder tiempo, las dos salen volando. Necesitan encontrarlo cuanto antes. Minlu les grita que siempre consideró a su maestra como su mejor amiga, y aún así siente que le están ocultando demasiadas cosas. Lo único que quiere saber es qué está pasando realmente. Sulan responde que justamente estaban discutiendo si debían llevarla con ellas o no. Minlu replica de inmediato que obviamente quiere ir, y luego le pregunta a Hon Ling si está escondiendo algo, porque la ha notado demasiado distraída. Hon Ling, algo avergonzada, responde que solo estaba pensando en cuánto tardarán en llegar, pero en realidad reflexiona sobre el terrible error que cometió con nuestro prota, y todo lo que desea ahora es que él se encuentre bien. Finalmente llegan a la entrada de la montaña. Allí descubren a Chuling sentada afuera. Las tres le preguntan dónde está el joven maestro. Chuling la saluda respetuosamente y las llama hermanas. Una vez más, Min no encuentra todo eso muy raro. No entiende por qué una discípula llama hermana a una maestra, y cada vez está más convencida de que ocurre algo absurdo entre ellas. La dama de la espada explica que nuestro prota entró en la montaña del cementerio divino, y que ella simplemente se quedó esperando su regreso. Hon Ling siente una mala corazonada, y les pide que entren de inmediato. Minlu considera muy extraño que todas estén tan preocupadas por Lui. Mientras tanto, Hon Ling confiesa en voz baja que hizo exactamente lo mismo que Chuling en el pasado. Aquellas palabras dejan a Chuling completamente sorprendida, y le pregunta si ella también lo envenenó. Además quiere saber qué veneno utilizó. Hon Ling responde que fue la niebla primordial del amanecer. Al escuchar eso, Chuling comprende la gravedad de la situación, y les pide que entren rápidamente para comprobar cómo está el joven maestro. La sanadora la sigue, aunque encuentra todo muy extraño. Nunca había escuchado hablar de ese veneno. En el camino ve el cadáver de un monstruo enorme, y pregunta qué demonios es esa criatura. Chuling le explica que se trata de un escarabajo cadáver, y que no existe ningún peligro porque fue eliminado por Lui. La sanadora sigue sin entender nada. Puede sentir claramente que esos escarabajos pertenecían al reino alma naciente, mientras que nuestro prota apenas está en el reino de formación del núcleo. La diferencia de niveles es absurda, y aún así nadie parece sorprendido por ello. Chuling añade que todas las formaciones dentro de la montaña ya fueron destruidas por Lui, así que pueden entrar sin problemas. Mientras tanto, nuestro prota continúa meditando, y Chuling sigue preocupada observándolo. Hon Ling se siente aliviada al principio, porque la niebla primordial del amanecer aún no ha explotado dentro de su cuerpo, pero pronto nota algo alarmante. Nuestro prota está haciendo un esfuerzo exagerado para mantener la concentración. Ella entra en pánico de inmediato, porque eso significa que el veneno ya se activó nuevamente dentro de él. Chuling corre hacia él intentando ayudar, pero nuestro prota, completamente furioso, le ordena que se aparte de su camino. Hon Ling intenta advertirle que se trata de la niebla primordial del amanecer, y que no podrá resistirla para siempre. Por eso le pide que permita que Sulan lo ayude. Después de todo, ella puede utilizar su poder lunar para congelar temporalmente los efectos del veneno. Sin embargo, Lui se enfurece todavía más, y les ordena que se marchen inmediatamente. Entonces Chuling desenvaina su espada, y declara que el joven maestro les ha ordenado retirarse, pero ella permanecerá vigilándolo. Entre lágrimas les pide a las demás que respeten su decisión. Al final, las dos obedecen, no hay mucho más que puedan hacer. Nuestro prota no quiere ayuda, y aparentemente tampoco la necesita, pero poco después de alejarse, una enorme explosión sacude toda la montaña. Sulan grita su nombre de inmediato, porque el túnel del palacio subterráneo acaba de derrumbarse. Hon Ling entra en pánico, y cree que acaba de matar a Lui una vez más. Sulan intenta tranquilizarla, asegurándole que todo está bien. Luego utiliza una técnica para hacerla dormir. Mientras sostiene a la joven inconsciente, no puede evitar imaginar el dolor que debe estar soportando nuestro prota. Chuling propone entrar
lugar para revisar qué ocurrió, pero Zulan les pide esperar un poco más. 2 horas después, una aterradora aura emerge desde el interior de la cueva. Aquello indica que Lui acaba de avanzar al reino alma naciente. Zulan decide entrar para averiguar qué está pasando, y encuentra a nuestro prota sentado en el suelo, liberando una energía tan poderosa que resulta difícil de creer. Al verlo, le pregunta cómo se siente. Lui está empapado en sudor, pero aún así responde que se encuentra bien, aunque inmediatamente pregunta qué clase de veneno le colocó dentro del cuerpo. Zulan responde que se llama gusano de médula lunar, pero antes de que pueda terminar la explicación, nuestro prota la interrumpe. Dice que ya está cansado, porque cada vez que intenta avanzar en cultivo aparece un veneno nuevo. Por eso le pregunta, con evidente sarcasmo, ¿qué número ocupaba ella en la fila de personas que querían envenenarlo? Zulan no sabe qué responder, y se queda completamente callada. Nuestro prota se pone de pie, no quiere escuchar nada más. Mientras se marcha, comenta que aparentemente ella ya alcanzó el reino de integración del Dao, y además señala algo que la deja inmóvil. Por lo que puede ver, el veneno yin del caos ya ha comenzado a condensarse dentro de su cuerpo. Ulan se sobresalta al darse cuenta de que él sabe eso, y nuestro prota, con una sonrisa, le dice que ella debe conocer muy bien ese tipo de dolor. Después de decir esas palabras, se marcha, dejando a la mujer completamente aterrada. Algún tiempo después, Ongling grita preguntando cómo se encuentra Luas. Su maestra le responde que no debe preocuparse, ya que está bien. Ongling pregunta si eso es cierto y si ya han pasado 7 días, porque la niebla primordial de la mañana tarda exactamente 7 días en disiparse. Kulan responde que, en realidad, solo ha pasado un día. Sin embargo, al ver lo tranquilo que estaba Luas, cree que realmente no corre ningún peligro. Luego le dice que deje de preocuparse por eso, porque dentro de medio año se abrirá el antiguo campo de batalla del Orgullo Celestial, donde podrá reencontrarse con Boy, a quien tanto deseaba ver. Ongling recuerda entonces que ese hombre existe y no puede creer que casi se hubiera olvidado de él. Aún así, se niega a marcharse, ya que piensa quedarse al lado de nuestro prota para cuidarlo. Chulan suspira al darse cuenta de que, por lo visto, la joven se ha enamorado de Lues una vez más en esta nueva vida. Las dos exesposas se reúnen. Ongling afirma que ella también se quedará para cuidar de Lues. Después intenta hablarle a través de la puerta, deseándole lo mejor. Finalmente, ella y su amiga terminan quedándose dormidas allí. Dentro de la habitación, nuestro prota continúa meditando. Entonces siente que finalmente ha comenzado. Observando el poder en sus manos, comenta que jamás imaginó que la niebla primordial de la mañana fuera tan efectiva. Gracias a ella logró refinar energía directamente dentro de su alma naciente. El alma naciente le responde mostrándole el dedo del medio. Nuestro prota no puede evitar reírse, porque aquello no es simplemente un alma naciente sagrada, sino una gigantesca alma naciente sagrada. Entonces se jura que, en esta vida, dejará a todos muy atrás y desea contemplar la desesperación que sentirán cuando llegue ese momento. Tiempo después, se anuncia una reunión en el pabellón y se ordena que todos los discípulos de la generación actual asistan. Nuestro prota encuentra extraño el anuncio porque no entiende qué está ocurriendo. Su sistema le pregunta si ya lo olvidó. El antiguo campo de batalla del Orgullo Celestial está a punto de abrirse. Al escuchar eso, finalmente comprende la situación. En su vida pasada, cuando entró en aquel lugar, apenas estaba en la 6ª capa de cultivo. Sin embargo, en esta nueva vida ya se encuentra en el reino del alma naciente, por lo que está convencido de que logrará grandes hazañas. Sin perder tiempo, corre hacia el pabellón. Cuando llega, numerosos cultivadores ya se encuentran reunidos. El anciano anuncia que el campo de batalla ancestral del Orgullo Celestial se ha vuelto inestable y pronto aparecerá en el Valle de los 9 Dragones. Explica que este campo de batalla se abre una vez cada 1000 años y que los recursos que contiene son simplemente absurdos. Además, cualquier persona menor de 100 años puede entrar. Cheling se acerca y le pregunta si también piensa participar. Nuestro prota no responde. Mientras tanto, el anciano continúa explicando que el interior está lleno de peligros y masacres. Espíritus antiguos vagan por todas partes y también existen genios pertenecientes a las razas demoníacas. Los distintos grupos suelen matarse entre sí y robar tesoros constantemente, por lo que todos deben actuar con extrema precaución. Ongling mira en dirección a Lues y piensa en Boy, preguntándose si volverán a luchar juntos una vez más. Finalmente, las naves voladoras parten hacia el lugar señalado. Nuestro prota vuela con absoluta confianza porque sabe que todo está a punto de comenzar. Mientras tanto, Chuling sigue gritándole que espere. Al mismo tiempo, en el reino demoníaco, el líder comenta que el antiguo campo de batalla del Orgullo Celestial finalmente se ha abierto y que llevaban mucho tiempo esperando ese día. Por ello, emite una orden a todos los demonios. Deben eliminar a los genios del camino recto y hacer que tiemblen bajo los pies de la raza demoníaca. El comandante celebra emocionado. Necesita la esencia vital de los genios humanos más poderosos, así que anuncia que otorgará las artes demoníacas supremas como recompensa a quien le entregue a esos cultivadores. Todos los demonios estallan en vítores. Sobrevolando el lugar, un ave observa la escena y piensa que, en esta vida, matará al emperador demoníaco de todos los espíritus y traerá la paz a la raza de los monstruos. De vuelta en la embarcación, nuestro
Nuestro prota observa tranquilamente el paisaje. Boan pregunta si alguien sabe exactamente a qué facciones se refieren las 9 grandes potencias del Gran Desierto. Comienza a mencionar organizaciones famosas, como el culto eterno Wangu, además de 3 grandes dinastías, la dinastía central, la dinastía celestial de los 9 Li y la dinastía imperial suprema. Nuestro prota no tiene ningún interés en escuchar esa conversación. Sin embargo, Boan continúa hablando porque Ongling está cerca y quiere impresionarla. Empieza a explicar las distintas facciones existentes, afirmando que en ese mundo existen innumerables organizaciones, incluida la Gran Dao. La joven no muestra absolutamente ningún interés, pero él sigue hablando porque tiene demasiadas cosas que decir. En ese momento, Chulin comenta que ya casi han llegado. Poco después, todas las naves de las diferentes sectas alcanzan finalmente el lugar designado. Los ancianos observan la llegada de cada embarcación. La primera pertenece a la secta Dharma. Todos reconocen que ese pabellón posee guerreros excepcionales. Pronto identifican a Luyuan y Yan Bufa, algo que les parece impresionante porque la secta envió tan rápido tanto al hijo sagrado como a la doncella sagrada. Algunos incluso especulan si ambos se han convertido en compañeros de cultivo. Después de todo, sería algo normal dentro de las tradiciones de la secta, y pocos hombres podrían resistirse al encanto de esa joven. Poco después también llega la secta suprema de la espada. Los cultivadores presentes inmediatamente muestran preocupación, porque esa secta es extremadamente poderosa. Entre todos los cultivadores de espada del mundo, ellos son considerados los más fuertes. Entonces todos señalan hacia el cielo. La Gran Dao finalmente ha llegado. Sus miembros irradian una elegancia extraordinaria. Nuestro prota desciende acompañado por varias hermosas mujeres. En ese momento, Yang Bufa se acerca rápidamente a Juan y comienza a actuar de manera muy amigable. La saluda cordialmente y se presenta como el hijo sagrado de la secta Dharma. Ella le devuelve el saludo por simple cortesía, ya que se trata de una persona importante. Luego Yang Bufa mira hacia un lado y pregunta quiénes son las 2 hermosas hadas que la acompañan. Sin embargo, la emperatriz de seda pierde la paciencia y simplemente le dice que se largue. Al darse cuenta de que ha sido ignorado, Yang Bufa no tiene más remedio que retirarse. Nuestro prota observa toda la escena y la encuentra divertida. Después de todo, en su vida pasada aplastó la cabeza de ese sujeto, y sigue pensando que no fue algo injusto. Poco después se aleja volando. Chulin queda confundida al no entender a dónde va. Nuestro prota llega a la cima de una montaña y comienza a meditar. Muchos cultivadores observan la escena indignados. Acaban de llegar al campo de batalla ancestral y ese hombre ha decidido detenerse para cultivar. Algunos comentan que es una lástima que aquellas 2 bellezas tengan tan mal gusto, especialmente porque no entienden qué utilidad podría tener cultivar a última hora. Otros les dicen que dejen de mirar en la dirección equivocada. Entonces señalan a otro grupo recién llegado. Se trata del tercer príncipe de la dinastía, San Wang, quien ha llegado acompañado por su hermosa hermana, Huan Lin. Los presentes afirman que no esperaban menos de ellos. Su temperamento es noble, extraordinario y digno de la realeza. Aparentemente, todos los genios importantes del continente ya se encuentran reunidos en aquel lugar. Nuestro prota nota su presencia justo cuando la joven también percibe la suya. Ella no entiende qué ocurrió con Chulin y Ongling para que ahora estén junto a él. Después de todo, según recuerda, todos ellos, incluida ella misma, deberían odiar a Lui con toda su alma. El príncipe comenta que las 2 chicas que acompañan a nuestro prota son realmente hermosas, pero su hermana le dice que se olvide del asunto porque no está a la altura de ese hombre. San Wang se echa a reír y le pregunta si está intentando provocarlo. Afirma que, apenas entren al campo de batalla celestial, Lui será su primer objetivo. La joven le asegura que, si hace eso, terminará muriendo. Él responde tranquilamente que no le importa. Si tiene que morir, simplemente morirá. Ella sonríe al escuchar eso, porque aparentemente piensa utilizar las manos de Lui para deshacerse de su inútil hermano. Un día después, el evento finalmente comienza, ya que todos los participantes han llegado. Se escucha un gran anuncio informando que el pasaje ha sido abierto y que ya pueden ingresar al campo de batalla. Nuestro prota sale disparado sin pensarlo 2 veces. Chulin le grita que espere. Mientras tanto, otros cultivadores apresuran a sus compañeros, diciendo que no pueden permitir que un mocoso de la secta Gran Dao les tome ventaja. Yang Bufa considera aquello inaceptable y sale volando detrás de él. Finalmente, ambos aterrizan dentro del campo de batalla. Entonces Lui pregunta si su esquizofrenia volvió a empeorar. El joven, emocionado, pregunta cómo logró descubrirlo. Nuestro prota le dice que se relaje, porque se asegurará de que eso no vuelva a suceder. Yang Bufa lanza inmediatamente su primer ataque, asegurando que lo matará para que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, Lui, usando únicamente su puño, destruye el ataque como si no fuera nada. Yang Bufa admite que su oponente es realmente hábil y entonces utiliza su habilidad divina, Luz de la Aniquilación. Nuestro prota se prepara para defenderse y comenta que, según recuerda, eso es todo lo que ese sujeto tiene para ofrecer. Esta vez destruye el ataque usando su puño envuelto en llamas. Yang Bufa queda completamente aterrado. No puede entender cómo algo así es posible. Además, la energía continúa avanzando después de destruir la técnica y golpea directamente a Yang Bufa. Con un solo ataque, le arrebata la vida. Nuestro prota comenta que, en esta vida,
Ese hombre resulta incluso más patético que antes. Después anuncia que se quedará con su anillo de almacenamiento. Luego se marcha porque ha llegado el momento de recuperar su espada. Algún tiempo después, varios cultivadores llegan al lugar donde yace el cadáver. Todos quedan atónitos. No pueden creer que el hijo sagrado haya sido asesinado por alguien, o quizá por algún monstruo. Nadie entiende cómo pudo suceder algo así. Después de todo, se trata del hijo sagrado de la secta Dharma. Fuera del campo de batalla, la piedra de sangre del alma se rompe. Los ancianos comprenden inmediatamente que el fallecido es el hijo sagrado. No pueden creer semejante absurdo. Todo ocurrió demasiado rápido. Luyón encuentra aquello completamente increíble y entra volando al campo de batalla. Necesita descubrir quién fue capaz de matar a un santo en tan poco tiempo. Mientras tanto, los cultivadores que permanecen afuera consideran la situación bastante ridícula. Apenas habían comenzado las pruebas y el hijo sagrado ya había muerto. Muchos creen que la secta Dharma perderá completamente su prestigio después de esto. El príncipe, que sigue afuera, se da cuenta de que aquel día será mucho más divertido de lo que había imaginado. Sin perder tiempo, atraviesa el portal. Huan Ling piensa que todo esto es fascinante, porque aún le espera una sorpresa mucho más impactante a su hermano. Dentro del campo de batalla, nuestro prota finalmente llega al lugar donde se encuentran las espadas. Comenta que, desde que perdió su espada, jamás volvió a utilizar otra arma. Continúa avanzando. Varias espadas celestiales vuelan directamente hacia él. Sin embargo, las desvía todas y les ordena que ataquen al mismo tiempo. Las espadas cobran vida y se dispersan en distintas direcciones. Pero nuestro prota no tiene intención de perder tiempo. Con un simple movimiento de dedo desvía todas las espadas con extrema facilidad. Después continúa avanzando hacia su amada espada. La ha extrañado durante todos esos años. Finalmente la toma entre sus manos. Sin embargo, algo le parece extraño. La espada le pregunta qué clase de tonterías está diciendo y qué significan esos ladridos. Además, le reclama por hablar con un tono increíblemente arrogante. Nuestro prota encuentra increíble que el espíritu de la espada reaccione de esa manera. Entonces recuerda que, en realidad, la espada de piedra todavía no ha revelado su lado cobarde. Por eso le ordena que lo siga. Juntos se convertirán en la espada más poderosa de los cielos y la tierra. Nuestro prota afirma que esa espada será más fuerte que la espada de las tres vidas, más fuerte que la espada ancestral, más fuerte que la espada suprema y más fuerte que la espada invencible. Después de sacarla del suelo, le pregunta si desea superar a todas ellas. El espíritu de la espada responde de inmediato que sí. Así, ambos llegan a un acuerdo. Nuestro prota declara que, a partir de ese momento, su nombre será Espada de Piedra y que su apodo será simplemente Guijarro. La espada rechaza inmediatamente ese nombre. Afirma que quiere un nombre digno. Sin embargo, Luis se da cuenta de que le gusta bastante ese nombre. Una vez más, la espada se niega. Insiste en que Guijarro y Espada de Piedra son nombres horribles y deja claro que no piensa aceptar ninguno de ellos. En ese momento aparece Chulín y lo felicita por haber recuperado la espada de piedra. Al escuchar eso, la espada vuelve a enfurecerse. Les grita que no la llamen así. Después se esconde, ya que le tiene miedo a la oscuridad. Nuestro prota celebra haber recuperado finalmente la espada, mientras Chulín continúa llamándolo. Entonces Louis camina hasta el borde del acantilado y salta. Ha llegado el momento de regresar al primer nivel del campo de batalla para buscar los demás tesoros. En el primer nivel existe una zona conocida por sus aguas cristalinas supremas. Se dice que sumergirse en ellas puede mejorar la aptitud de un cultivador. Además, en el fondo del lago se encuentra una perla suprema de agua cristalina, razón por la cual el agua posee una transparencia tan extraordinaria. En ese momento, Ongling se encuentra buceando en aquel lago. Mientras desciende, recuerda que en su vida pasada fue Louis quien encontró esa perla y se la entregó. Por eso decide encontrarla a ella misma esta vez. Varios cultivadores siguen descendiendo en busca del tesoro. Human se queja porque ya han alcanzado los 2000 metros de profundidad y siente que no puede continuar. Otro cultivador también comienza a preocuparse. Está convencido de que no resistirá más y decide retirarse. Mientras tanto, San Wang sigue bajando. Durante el descenso llama a Ongling. El viaje es largo y ni siquiera conoce su nombre, así que aprovecha para presentarse como el príncipe de la dinastía imperial suprema. Ella responde que sabe perfectamente quién es, ya que es el hermano de Huan Ling. El príncipe se sorprende de que conozca a su hermana. Entonces le pregunta si también pertenece a la dinastía, ya que de ser así podrían conversar más tranquilamente cuando regresen. Ongling se ríe. Luego responde que todo depende de él. Más específicamente, depende de cuán profundo sea capaz de llegar. El príncipe sonríe y afirma que otros 1000 metros no representan ningún problema para él. Después de decirlo, acelera bruscamente para demostrar de que es capaz. Ongling encuentra aquello interesante. Entonces lanza una palma divina. San Wang se sobresalta y responde utilizando la alabarda cortadora de los cielos. Sin embargo, ella activa el sello intrépido y lo lanza directamente contra él. El impacto lo envía disparado hacia la superficie. El príncipe grita desesperadamente mientras intenta comprender qué clase de técnica acaba de golpearlo. Tampoco entiende cómo se encontró con una mujer tan poderosa de manera tan repentina. Ongling le dice que se comporte y vuelva arriba. Después regresa a su búsqueda porque no quiere que nadie interfiera en su camino. Cuando alcanza casi 3000 metros de profundidad, intenta recordar la ubicación exacta. Según lo que sabe,
la perla debería encontrarse cerca de esa zona. Sin embargo, no logra encontrarla. Por un momento se preocupa y piensa que quizás Louis le mintió en el pasado acerca de la ubicación. Continúa descendiendo. Cuando alcanza los 5000 metros de profundidad, intenta entender por qué su antiguo esposo habría mentido. Entonces considera otra posibilidad. Quizá él simplemente no quería que ella supiera cuánto había sufrido para recuperar aquella perla. Algún tiempo después, finalmente la encuentra. Al sostener el tesoro en sus manos, imagina que puede fusionarlo con su cuerpo. Si lo hace, recuperará inmediatamente su antiguo estatus y además aumentará enormemente su aptitud. Sin embargo, en ese instante comprende algo. Louis atravesó todo aquello cuando era mucho más débil que ella, y aún enfrentándose a semejante tentación, reprimió sus propios instintos de supervivencia. No fusionó la perla consigo mismo. En lugar de eso, decidió entregársela a ella. Ese recuerdo la conmueve profundamente. Jamás imaginó algo así de él en su vida pasada. Por fin comprende que nuestro prota fue demasiado bueno con ella. También entiende que nadie la trató mejor que Louis. Ni siquiera Boy pudo hacerlo. Aún así, está convencida de que eso no es amor, porque solo cuando está junto a Boy su corazón se acelera y su cuerpo se llena de calor. Por eso toma una decisión. Mientras Louis le permita permanecer al lado de Boy, aceptará cualquier otra petición que él le haga, incluso si eso significa entregar su propia vida. Pensando en todo eso, finalmente utiliza la perla sobre sí misma. Algún tiempo después, Ongling sale del lago y se da cuenta de que finalmente ha avanzado al reino del alma naciente. En ese momento aparece San Juan. El príncipe comenta que ha estado esperando durante mucho tiempo, ya que la pelea bajo el agua no fue suficiente para él. Por eso le pide otra ronda. Ongling le advierte que ni siquiera pudo derrotarla en el agua, así que en tierra firme le irá todavía peor. Aún así, San Juan ataca. Afirma que solo existe una forma de averiguarlo. Ongling vuelve a utilizar su puño divino intrépido y envía al príncipe volando a una enorme distancia. Después le pregunta si ya es suficiente, porque ella desea marcharse. San Juan no puede comprender lo que acaba de ocurrir. La fuerza de ese golpe fue varias veces superior a la que recibió bajo el agua. Mientras tanto, en el primer nivel del campo de batalla, dentro del Valle de las 100 Hierbas, nuestro prota llega a su destino. Sabe que aquel valle fue alguna vez el jardín de una poderosa secta. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo que realmente le interesa son las numerosas formaciones ocultas que se encuentran allí. También sabe que, para consolidar completamente su segunda vida, necesita obtener el girasol dorado. Entonces avanza hacia el lugar. Todo es exactamente igual a como lo recuerda de su vida pasada. Sin embargo, pronto nota algo extraño. Alguien está rompiendo las formaciones a una velocidad increíble. Nuestro prota observa al joven y se pregunta cómo nunca se fijó en un maestro de formaciones tan talentoso. Normalmente, alguien así no pasaría desapercibido. Eso solo puede significar una cosa. Ese hombre murió antes de alcanzar todo su potencial. Interesado, nuestro prota se acerca para ayudarlo. Cuando el cultivador lo ve, pregunta si es un humano o un fantasma. Louis encuentra divertida la pregunta y le responde preguntando si acaso no parece humano. El joven se disculpa. Explica que, por lo que ha visto, Louis llama mucho más la atención que cualquier otra persona. Nuestro prota considera aquello un excelente cumplido y le pide que se presente. El muchacho responde que se llama Louis. Nuestro prota le dice que recordará ese nombre. Luego le pide que continúe rompiendo las formaciones, pero que intente sentir la estructura de las mismas con el corazón. Tras decir eso, comienza a modificar completamente la estructura de la formación. Louis queda sin palabras. Ni siquiera creía que algo semejante fuera posible. Cuando finalmente comprende lo que está ocurriendo, llega a una conclusión. Los débiles solo piensan en cómo destruir una formación. Los fuertes, en cambio, cambian la formación y la utilizan en su propio beneficio. Finalmente, nuestro prota obtiene el girasol dorado que estaba buscando. Después se dispone a marcharse. Antes de irse, le dice a Louis que disfrute de lo que acaba de aprender. Louis le grita preguntando su nombre. Sin embargo, no recibe respuesta. Entonces se sobresalta. La formación ha sido completamente alterada. A su alrededor aparecen varias figuras aterradoras en forma de ilusiones. El muchacho no entiende de dónde salieron aquellas cosas tan siniestras. Empapado en sudor frío, se queja diciendo que al menos podría haber creado la ilusión de 8 chicas hermosas. Mientras tanto, en el estanque del espíritu celestial, Louis llega al lugar. Un cultivador gravemente herido le pide ayuda. En ese instante, un demonio aparece volando y anuncia que ambos morirán. Nuestro prota, sin demasiada paciencia, simplemente levanta la vista y lanza un ataque. Luego nota que más demonios se aproximan, pero no está de humor para jugar. Así que utiliza la espada de piedra y acaba con todos ellos en un abrir y cerrar de ojos. El cultivador se presenta como Hiyang. Le agradece por haberle salvado la vida y promete devolverle el favor algún día. Sin embargo, Louis le responde que no es necesario. Después continúa caminando. Pronto observa que la guerra ya ha comenzado. Por todas partes hay cadáveres de cultivadores, demonios y otras criaturas.
En ese momento aparecen dos hombres corriendo desesperadamente. Gritan que todos deben huir. Explican que la raza demoníaca ha tomado el control del estanque del espíritu celestial y ha masacrado a numerosas personas. Para resistir a demonios, monstruos y fantasmas, los humanos decidieron formar una alianza. Solo unidos podrán enfrentar a semejante enemigo. Nuestro prota escucha aquello y pregunta quién autorizó esa alianza. Los dos hombres responden mientras siguen corriendo como si su vida dependiera de ello. Dicen que fue Ongling. Ella tomó el liderazgo gracias a su enorme poder. Aún así, le recomiendan marcharse porque la zona no es segura. Louis les dice que tengan cuidado. Después explica que quiere echar un vistazo al estanque. Entonces comprende algo. Si Ongling fue la responsable de organizar la alianza, tiene sentido que muchas cosas hayan cambiado respecto a su vida pasada. Algún tiempo después, llega tranquilamente al estanque del espíritu celestial. Uno de los monstruos presentes encuentra interesante la situación. No imaginaba que existiera un humano lo suficientemente valiente como para acercarse solo. Por eso le pregunta si realmente cree que puede acabar con todos ellos. Un monstruo con forma de leopardo sale del estanque y ordena a sus subordinados prepararse para la batalla. Los hombres lobos celebran emocionados. Desean ver a los humanos suplicando por misericordia. El capitán de las bestias afirma que lo hará de inmediato. Sin embargo, antes siquiera de reaccionar, descubre que su cuerpo está siendo cortado en pedazos. Louis pregunta tranquilamente si nunca han oído que los villanos suelen morir porque hablan demasiado. Los demás monstruos se lanzan al ataque para vengar a su compañero, pero resulta completamente inútil. Todos son eliminados instantáneamente con un solo movimiento de espada. Entonces un monstruo con forma de ave intenta atacar desde el cielo. Sin embargo, Louis detecta el ataque antes de que llegue. Con un movimiento de su espada, lanza varias ondas cortantes hacia las alturas. El monstruo es asesinado con extrema facilidad antes siquiera de poder acercarse. Entonces nuestro prota mira hacia un lado. Todavía quedan dos idiotas con vida. Los monstruos caen inmediatamente de rodillas y le suplican que les perdone la vida. Prometen servirle como monturas si los deja vivir. Louis encuentra aquello bastante gracioso. Entonces lanza otro ataque. Afirma que será el último. Si sobreviven o mueren, dependerá únicamente de su destino. Tras eso, entra en el estanque. Finalmente todo ha quedado en silencio. Mientras tanto, un soldado corre para informar al rey Cien Pies de que la situación se ha vuelto crítica debido a la aparición de un poderoso humano. El monstruo explica que ese cultivador aniquiló prácticamente a todos los demonios del estanque espiritual por sí solo. Luego le suplica que venga a sus hermanos demonios. El rey Cien Pies pregunta si ese sujeto es realmente tan aterrador. El demonio responde que sí. Vio con sus propios ojos como numerosos soldados eran asesinados con un solo ataque de espada. Aquello le pareció absolutamente terrorífico. El rey considera que esas palabras son patéticas. Entonces atrapa al demonio utilizando varias ataduras. Afirma que eso sí es aterrador. Después les recuerda que no deben olvidar el objetivo principal. Su prioridad es cazar a Boy. Nada es más importante que eso. En ese momento aparece otro subordinado. Informa que finalmente han localizado a Boy. El rey Cien Pies considera la noticia excelente y ordena que comiencen la ejecución del plan. Además, asegura que hará desaparecer por completo al clan Phoenix de este mundo. Mientras tanto, en el antiguo campo de batalla del orgullo celestial, Ongling se encuentra frente a numerosos cultivadores. Observa a la multitud y considera que sus números son suficientes. Entonces recuerda que lo que nuestro prota hizo en su vida pasada, ella lo hizo primero en esta nueva vida. Anuncia que la fortaleza ha sido establecida con éxito. Por esa razón, informa que se marchará. Los cultivadores no entienden a dónde piensa ir. Ongling responde que irá en busca de su verdadero amor. Después se despide de todos. Al mismo tiempo, en otro lugar, Boy observa al Cien Pies celestial y pregunta por qué ocurre todo aquello. Después de todo, ambos pertenecen a la raza demoníaca y no deberían ser enemigos. Sin embargo, el rey insiste en matarlo. El rey Cien Pies responde que se trata de la ley del más fuerte, la selección natural. Añade que, si tuviera que explicarlo cada vez que mata basura, terminaría siendo extremadamente tedioso. Boy escucha aquello y pregunta qué clase de habilidad es intimidar a los demás usando superioridad numérica. Luego lo desafía a un combate 1 contra 1. El rey le responde que deje de ser ridículo. Le pregunta si también debería pelear sin usar las piernas para que el combate fuera justo para él. Boy considera aquellas palabras despreciables. Por eso se promete volverse más fuerte y exterminar a esa horrible raza. De repente, escucha un grito de auxilio. Alguien está pidiendo ayuda. Se trata de Ongling. Boy queda sorprendido al verla. Piensa que es una mujer increíblemente hermosa. Por su parte, cuando la joven pasa cerca de él, siente una enorme emoción. Finalmente lo ha encontrado. Durante todos los años transcurridos desde su muerte, él siempre permaneció en su corazón. Sin embargo, Boy se disculpa. Le explica que no puede ayudarla porque está demasiado ocupado intentando salvar su propia vida. En ese momento, el rey Cien Pies llama a los demás demonios. Les dice que la raza demoníaca no desea luchar entre sí. Por lo tanto, propone unir fuerzas para eliminar a los intrusos. Los demonios aceptan la propuesta. Boy entonces pregunta a Ongling qué hizo para tener a tantos demonios persiguiéndola. Ongling piensa que, si no hubiera intentado recrear el momento en que conoció a Boy en su vida pasada,
esos demonios ni siquiera representarían una amenaza para ella. Boy da un paso al frente y declara que los demonios son terribles. Según él, seguramente están celosos de la belleza de Ongling. Por eso comenzaron a perseguirla. Ongling no puede evitar pensar que ese nivel de narcisismo le recuerda mucho a Louis. Sin embargo, enseguida se da cuenta de que no entiende por qué está pensando en nuestro prota en un momento como ese. Mientras tanto, Louis continúa cultivando tranquilamente dentro del estanque. El efecto del espíritu celestial es incluso mejor de lo que había imaginado. En apenas 3 días logra alcanzar la 6ª capa del reino del alma naciente. En ese momento, un hombre se aproxima. Le informa que ese lugar tiene una conexión kármica con su secta. Por esa razón, le pide que busque otro sitio para cultivar. Nuestro prota comprende inmediatamente que, al parecer, los miembros de la secta de la sabiduría han llegado. Entonces responde que simplemente está cultivando en paz y que no ha molestado a nadie de esa secta. Nuestro prota les responde que ninguno de ellos es rival para él en combate, así que les recomienda no provocarlo. El monje calvo vuelve a hablar. Explica que aquel estanque brilla con la luz de Buda y que nació de una reliquia sagrada. Por ello, le pide una vez más que busque otro lugar para cultivar. Louis les pregunta si realmente están decididos a expulsarlo. Los cultivadores de la secta de la sabiduría responden que, si es necesario, tomarán medidas. Nuestro prota suspira. Le parece una verdadera lástima. Entonces mueve un dedo. Su espada sale disparada instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, las cabezas de todos los monjes caen al suelo. Después comenta que solo hizo eso porque eran demasiado ruidosos. Mientras tanto, en otra parte del campo de batalla, Boy le pregunta a Ongling si conoce algún lugar seguro. Ella responde que deberían buscar a nuestro prota. Para él, esos demonios no son más que basura. Boy se sorprende. Le pregunta si ese cultivador es realmente tan poderoso. Ongling cambia de dirección mientras responde que, por supuesto, lo es. Según ella, Louis es invencible entre todos los cultivadores de su misma generación. Boy le pide entonces que, cuando encuentren a ese mayor, le explique que él es un buen demonio. Asegura que jamás ha dañado a nadie, ni siquiera ha comido humanos. Por eso espera que nuestro prota sea indulgente con él. Ongling le dice que se relaje. Su mayor no va por ahí matando inocentes. Sin embargo, quiere saber cómo piensa librarse primero de los demonios que los persiguen. Boy responde que puede hacerlo, pero le exige una promesa. Después de usar su técnica, ella tendrá que llevarlo consigo. Ongling acepta. Después de todo, si no pensara llevarlo, no estaría haciendo todo aquello por él. Entonces Boy se detiene y activa su técnica. Un gigantesco fénix de fuego aparece en el cielo. Los demonios quedan aterrados. Jamás imaginaron que su objetivo poseyera semejante poder. El ataque crea una barrera que impide que los demonios sigan avanzando. Sin embargo, el esfuerzo consume toda la energía de Boy. Agotado, cae directamente sobre el pecho de Ongling. Ella lo llama por su nombre. Boy se queda confundido. Nunca se presentó. Ongling responde que ha oído hablar de él, aunque él considera extraño no haber oído hablar nunca de ella. La joven corta la conversación. Afirma que ese no es el momento para discutir esas cosas. Primero deben encontrar a Louis. Después de caminar durante mucho tiempo, Boy pregunta dónde se encuentra ese supuesto mayor. Todavía no ha aparecido. Ongling, intentando ocultarlo, admite la verdad. Se perdió. Boy comienza a reír. Le dice que no debe culparse. Alguien tan hermosa también tiene derecho a cometer errores. Ongling se sonroja inmediatamente. Entonces señala un valle profundo que se encuentra delante de ellos. Propone esconderse allí por un tiempo. Cuando llegan al lugar, Boy declara que protegerá la entrada. Ongling responde que, una vez recupere sus fuerzas, podrán continuar su camino. Sin embargo, en ese momento aparece el rey Cien Pies. El demonio les asegura que ya no escaparán, pero Ongling no tiene ninguna intención de permitir interferencias. Lanza un puñetazo. El rey Cien Pies sale disparado como si no hubiera un mañana. Boy observa la escena completamente atónito. No puede creer lo que está viendo. Si ella es tan poderosa, ¿por qué estaban huyendo todo este tiempo? Los monstruos gritan y ordenan atacar a ambos. Ongling se lanza al combate. Comienza a golpear demonios por todas partes. El rey Cien Pies ordena a sus tropas que sigan avanzando. Su plan es sencillo. Quiere obligarla a gastar toda su energía. Después de todo, ellos tienen ventaja numérica, pero para Ongling aquello resulta tan fácil como un juego de niños. Puede derrotarlos uno tras otro sin ninguna dificultad. Boy continúa observando incrédulo. No entiende cómo puede ser tan fuerte. Tampoco comprende por qué no elimina a todos los demonios de una sola vez. La razón es otra. Ongling no puede dejar de recordar su vida pasada. Recuerda cómo, cuando se quedó sin fuerzas, Boy apareció para salvarla. Por eso sigue imaginando si aquella historia volverá a repetirse. Mientras piensa en eso, toma una decisión absurda. Deliberadamente recibe un golpe. Luego cae directamente en los brazos de Boy. Él le dice que se unirá a la batalla. Lo único que ella debe hacer es recuperar sus fuerzas. Sin embargo, Ongling siente algo extraño. Incluso estando entre sus brazos, su corazón no late con la intensidad de antes. Boy se coloca frente a los demonios y comienza a defenderse. La presión aumenta cada vez más. Su fuerza simplemente no es suficiente. Retrocede paso a paso. Aún así, insiste en que todavía puede resistir. Ongling pierde la paciencia. Le da un golpe en la nuca. Boy cae inconsciente al instante. La joven se queda preocupada. Empieza a preguntarse si alguna vez volverá a sentir aquello que sentía antes. Y si no puede recuperarlo,
Quizás ya no tenga sentido seguir insistiendo. En ese momento aparece el rey Cien Pies. Le ordena que entregue al muchacho de una vez. La raza demoníaca no piensa involucrarse en sus problemas personales. Ongling le responde que se calle. Acto seguido, lanza una palma divina. La explosión barre prácticamente a todos los monstruos presentes. Sin embargo, el rey Cien Pies todavía no ha sido derrotado. El monstruo declara que luchará hasta la muerte. Ongling no ve ningún problema con eso. Entonces lanza un puñetazo tan poderoso que envía a la criatura volando por los aires. Después deja claro que ese golpe fue por Boy. El demonio no logra entender por qué aquel grupo de demonios estuvo persiguiéndola durante tanto tiempo si ella era tan absurdamente fuerte. Mientras tanto, en el manantial espiritual, más cultivadores llegan al lugar. Al ver la escena, preguntan si fue nuestro prota quien mató a todos los presentes. Louis responde tranquilamente que interrumpieron su meditación. Por esa razón, todos merecían morir. El pequeño monje calvo se enfurece al escuchar eso. Pregunta si realmente masacró a todos solo porque interrumpieron su cultivo. Luego afirma que no encuentra mucha diferencia entre él y un demonio. Inmediatamente, todos los monjes forman la formación de los 18 sometedores de demonios. Sin embargo, Louis, demostrando una vez más que no tiene paciencia para esas tonterías, libera un ataque devastador. La explosión destruye completamente el lugar y elimina a todos los presentes. Solo uno de los cultivadores sobrevive. Aterrorizado, huye como un loco. Nuestro prota respira profundamente y simplemente regresa a las aguas termales. Él solo quería cultivar en paz. Y sin darse cuenta, ya alcanzó la 7ª capa del reino del alma naciente. Mientras tanto, Ongling enciende una fogata. Reflexiona sobre lo difícil que fue finalmente quedarse a solas con Boy. Sin embargo, no entiende por qué todo se siente tan extraño. Poco después, Boy despierta. Confundido, pregunta si murió. Ongling le responde que no, está vivo y completamente sano. Boy pregunta entonces cómo lograron escapar y qué ocurrió con los demonios. La emperatriz de seda responde que su mayor apareció, eliminó a todos los demonios y gracias a eso pudieron escapar. Boy se emociona inmediatamente. Después de todo, eso significa que aquel mayor ya se marchó y ahora los dos están completamente solos. Sin embargo, Ongling se pone de pie. Le pide que olvide todo eso. Luego se despide de él, porque ella también piensa marcharse. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manhwa? Así que no sean tímidos. No se pierdan como Ongling al momento de ver a Boy. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manhwa, digan siguiente en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.